Bueno, vamos a grabar acá en el CUD. Está con un grabador, dejamos pasar un grabador, vamos a grabar. Sí, porque por ahí sale cosas interesantes, después lo desgrabo y lo podemos trabajar. Bueno, mientras esperamos, porque todavía nos falta que lleguen entonces todavía mandaron mail diciendo que no venían. Sí, yo vi que había algunos que no llegaron. No, pero nos falta el invitado que era el juez penal económico, IMAS. Venía un juez que no sé, espero que llegue. Te vamos a vernos acá adentro. Yo le había dicho que era en el aula magna, por las dudas que se mete en el aula magna. Por ahí. Pero bueno, por ahí termina hablando de Sánchez. Es Luis Alberto IMAS, de un tope de un tribunal penal económico. Bueno, para los que llegan más tarde me vuelvo a presentar, soy Sergio Delgado, yo soy profesor adjunto de la facultad. Habíamos empezado un curso que se ofertó acá en el CUD, pero no hubo matrícula de alumnos del CUD, pero era para alumnos de la facultad también. La idea era cursarlo acá dentro del CUD, pero como solo había alumnos de la facultad, lo estamos cursando en la facultad y vinimos estas 3 clases, esta sería la última, acá a dictarla al CUD. En la última reunión nos pidieron que invitemos a un juez de un tribunal oral o de un juzgado penal económico. El doctor Imas aceptó venir, tenía una audiencia hoy a la mañana, pero supuestamente llegaba. Espero que esté tipo 3:30, me dijo que estaba ingresando al penal. Cuando ingrese él, bueno, lo presentamos y también él podrá contarles alguna cosa y después le podrán hacer las preguntas que tengan interés en hacerle a él. Bueno, no sé si prefieren hacer alguna pregunta más o si no yo les cuento algunas cosas. Sí. Una pregunta, lo de los cursos, el tiempo que dan para los que van expulsados también vale o no vale. Bueno, mi interpretación, y eso es mi opinión personal, es que vale. ¿Por qué vale eso? Pero eso es una interpretación que la tienen que hacer valer jurisprudencialmente y no hay jurisprudencia en ese sentido. Sí. La Defensoría de Ejecución, o sea, la Unidad de Letrados de Penal Económico, hizo el planteo. Ya en principio no tengo noticias de que hayan resuelto, pero probablemente resuelvan en forma negativa, según lo que me estuvieron comentando. Pero bueno, hay un planteo por ahí dando vueltas que seguramente llegará a casación y ahí tal vez tendremos algún pronunciamiento como para poder interpretar. Por ahora no hay nada, hasta el momento no está resuelto. El doctor, la última clase, la última reunión que tuvimos, habíamos hecho el planteo de que la ley decía no del tiempo ni la mitad de la condena, sino hablaba de otro artículo. Sí. ¿Por qué no terminamos eso así como tenemos ese conocimiento del planteo? Acá el artículo 64 de la ley de migraciones. La ley de migraciones es la ley 25.871. Es el que establece el tema del extrañamiento, ¿no? El artículo dice: los actos administrativos de expulsiones firmes y consentidos dictados respecto de extranjeros que se encuentren en situación irregular se ejecutarán en forma inmediata cuando se trate de, y dice, extranjeros que se encontraren cumpliendo penas privativas de la libertad, o sea, tiene que haber sentencia firme, cuando se hubieran cumplido los supuestos establecidos en los acápites 1 y 2 del artículo 17 de la ley 24.660. O sea, la ley de migraciones no dice que a la mitad de la condena, dice cumplidos los requisitos de estos 2 incisos. Este inciso del artículo 17, que lo tienen en el Código Penal, lo que dice es el tema del requisito temporal. Ahí se menciona, en este artículo 17, en este inciso, se menciona que en el caso de las penas temporales, para tener salidas transitorias hay que haber cumplido la mitad de la condena. Cuando es prisión perpetua, 15 años, por ejemplo. Ahí está regulado esto, ¿no? Y son 18 si es con accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, o 3 años después de... El inciso segundo es no tener causa pendiente en la que interese la detención. O sea, el otro inciso es el que remite a no tener una causa abierta, no tener una causa abierta en la que interese la detención. O sea, si tiene una prisión preventiva para otro proceso, no lo pueden expulsar. No tener causa abierta. Ahora, ¿por qué se puede decir que no se corre el artículo 17? Y por el mismo motivo que por el artículo 140 de la ley 24.660, que hay que interpretarlo concordantemente con este otro, ese plazo se puede adelantar para la incorporación a salidas transitorias.
Eso es lo que se discute cuando se habla de la ley 24660 y del artículo 140 del problema del estímulo educativo. La discusión es a qué se aplica este adelantamiento dentro de las fases y periodos de la progresividad, como dice la ley. El 140 dice que se va a poder adelantar el tiempo mínimo de incorporación a los periodos y fases previstos en el régimen de progresividad. Bueno, acá está remitiendo, en mi opinión, a uno de los posibles, uno de los pocos plazos que trae la ley, porque la ley, el plazo que trae es este, y no trae otro plazo previsto. El otro plazo que sale de la ley, en realidad sale del Código Penal, es las 2/3 partes para la libertad condicional. Bueno, esto era, sobre todo, lo que más se discutía era la cuestión de si se aplicaba el estímulo educativo a adelantar 20 meses la fecha de ingreso a la libertad condicional. Esto es lo que se terminó de resolver hace un mes, cuando la Cámara de Casación, ya se produjeron los votos de toda la sala de la Cámara de Casación, y la mayoría de la Cámara de Casación interpreta con la versión más amplia que esto se aplica al periodo de libertad condicional. Con el argumento de que por el artículo 12 de la ley, perdón, vamos a ponerlo. Por el artículo 12 de la ley, en la progresividad tenemos el periodo de observación, artículo 12, periodo de tratamiento, periodo de prueba y periodo de libertad condicional. Este periodo de libertad condicional, en el artículo 13 del Código Penal, tiene previstos términos. 2/3 cuando son penas temporales, ahora dice 35 años, antes hablaba de 20 años de prisión cuando son penas perpetuas. Este tema de los 35 años se puede discutir también. El periodo de prueba no tiene término previsto para la incorporación en la ley. Sí hay un término previsto en el decreto reglamentario. El artículo 390, el decreto 396/99 dice que para poder ser incorporado al periodo de prueba, el interno tiene que reunir conducta ejemplar y en tiempo mínimo de detención menciona 1/3 de la condena en el caso de pena temporal, pero lo menciona el decreto. Esto sale del artículo 27 de este decreto. 1/3 de la condena. El periodo de tratamiento ahora no tiene plazos temporales, sino que tiene las fases de socialización, fase de consolidación y fase de confianza. La jurisprudencia restrictiva, que decía que esto no se aplica, lo que decía es que esta reforma legal había tenido en cuenta el viejo régimen legal, conforme el cual para avanzar entre las fases había que cumplir tiempos mínimos. Esto no salía de la vieja ley penitenciaria, pero salía del reglamento de esta ley. Para pasar de fase de socialización a la fase de preconfianza que traía el viejo reglamento, había que haber estado tantos bimestres como años tuviera la condena. O sea, alguien condenado a 10 años, por más que tuviera buenas calificaciones, no pasaba automáticamente a la fase de consolidación, sino que tenía que haber superado 10 bimestres. Y tenía que haber reunido, por ejemplo, la calificación buenos 6. Y a la calificación buenos 6 no se accedía si no se había sido calificado con buenos 5 por lo menos por 2 cuatrimestres. Antes era cuatrimestral la calificación. Entonces todo eso iba acotando temporalmente la evolución en la progresividad y hacía que fuera secuencial y había límites temporales. Entonces, lo que dicen los que plantearon una interpretación restrictiva de la ley es que esto ahora no es aplicable, porque ahora uno puede ser incorporado a la fase de socialización, puede ser incorporado también a la fase de consolidación, a la fase de confianza, o al periodo de prueba, o al periodo de libertad condicional, directamente por la primera incorporación. Es curioso, pero esta era mi interpretación de la ley. Ahora, lo usan mi interpretación para decir que no se podía aplicar este beneficio cuando yo interpreto el artículo del 140 diciendo que sí se puede aplicar. Ahora, entonces, por buscar plazos a los cuales se puede aplicar este descuento que trae el artículo 140, son los plazos que trae la ley. Ahora, el único que trae es el periodo de observación, que es un plazo de un mes. Es absurdo plantear lo que se plantea en el periodo de observación. Adelante. En el periodo de tratamiento no hay plazos en la ley previstos, salvo por esta referencia que trae el artículo 13 de la ley. El artículo 13 de la ley regula cómo se confecciona la historia criminológica y cómo se evoluciona la progresividad. Dice que va a haber entrevistas médicas, psicológicas y un informe sociológico a partir del cual se confecciona la historia criminológica, y conforme a esa historia criminológica se hace el pronóstico de readaptación social de la persona. Y después dice también, y esto es una gran innovación que trae el artículo 13,
que para fijar los objetivos del tratamiento penitenciario se van a tener tantas entrevistas como sea necesario con el interno para lograr su voluntaria adhesión. Esto, comparado con lo que decía antes la ley, es el día y la noche, ¿no? O sea, esto es el día y lo que decía antes la ley era la noche. La ley antes decía el tratamiento penitenciario es obligatorio en todas sus partes para el condenado. Las operaciones de cirugía mayor, o sea, el artículo 2 de la vieja ley decía que el tratamiento penitenciario que podía comprender operaciones de cirugía mayor era obligatorio en todas sus partes para el condenado. O sea, disparate era lo que decía la ley. El planteo innovador de la ley es decir que ahora el tratamiento es algo que se consensúa con el interno. O sea, el tratamiento penitenciario ahora hay que informarle al interno las posibilidades de tratamiento que hay y tratar de lograr la voluntaria adhesión y que los objetivos sean consensuados. Esto recoge algo que lo dicen todos los médicos, todos los psicólogos, todos los psiquiatras, todos los que se ocupan de adicciones, de cualquier cosa que tenga que ver con el tratamiento. Todos dicen, sin un mínimo de demanda espontánea no hay ninguna posibilidad de éxito de nada. O sea, emprender cualquier cosa terapéutica de ningún tipo sirve si no hay un mínimo de demanda espontánea. Entonces, ahora la ley dice que el tratamiento se diseña a partir del consentimiento voluntario del interno. Lo otro que dice la ley, que también es una novedad, y es de esto de lo que se agarran los que interpretan restrictivamente la ley, en el artículo 140, es que el Consejo Correccional va a ser el que va a resolver al azar la historia criminológica cuál es el periodo o fase al que van a incorporar al interno y cuál es el establecimiento o sección en el que lo van a alojar. O sea, es el Consejo Correccional el que decide si el interno se incorpora a la fase de socialización del periodo de tratamiento el primer día, a la fase de consolidación, a la de confianza, al periodo de prueba o al periodo de libertad condicional el primer día de la condena. Esto ahora está autorizado así. Bueno, de esto los que aplican los que interpretaban restrictivamente el 140 decían, pero como está esta posibilidad, no hay ninguna posibilidad de adelantar en la ley. Era una forma, como esto además no lo aplican en la realidad, también es una forma un poco aviesa de decir que no. Pero lo cierto es que esto hoy está, no se aplica mucho. Excepcionalmente se aplica, porque también hoy está pasando una cosa que se las comento, que es que de cada 100 sentencias de cumplimiento efectivo que en la capital federal se comunican a los juzgados de ejecución para hacer cumplir la condena, más de la mitad de esas sentencias ya tienen purgado con la prisión preventiva el tiempo que permite la libertad condicional o la libertad asistida. ¿Así? A ver si quedó claro lo que dije. Más de la mitad de los que se condenan en la capital federal, cuando se comunica la sentencia, ya superaron el tiempo. Es decir, esa gente ya perdió la posibilidad de la progresividad de la condena. Porque ya el paso razonable que hay es ponerlo en libertad condicional o en libertad asistida, o si no se hace nada de eso, ya en breve va a vencer la pena directamente. Porque además, la mayor parte de las condenas que se dictan son condenas cortas y medianas, las condenas largas son excepcionales, y la duración de los procesos, aunque también ese es otro problema aparte, aunque viene bajando la duración de los procesos, no logra acortarse suficientemente. En realidad, lo que viene ocurriendo no es que baja la duración de los procesos, lo que ha bajado es la cantidad de procesos. Lo que hay ahora no son juicios, hay juicios abreviados. También 90% de condenas de cumplimiento de prisión efectivo que se comunican para cumplir por los juzgados de ejecución son sentencias dictadas en juicio abreviado, es decir, no son juicios, son acuerdos entre el fiscal y la defensa, el imputado que se presenta ante el juez y dice sí, si con suerte se presentó ante el juez y hicieron la audiencia, sí, soy el autor del hecho y acepto la pena que me pide el fiscal, y el tribunal homologa eso es un acuerdo, eso no es un juicio. Juicio abreviado lo llama el código, pero eso no es un juicio. Eso es el 90% de las sentencias que hoy se están ejecutando en la capital. En el interior del país tampoco es demasiado distinto. Bueno, y esos procesos me decían que en penal económico los tiempos se están acortando, hay algunos procesos donde en 6, 7 meses por ahí hay sentencia de juicio abreviado. Esos son tiempos récords en realidad. Nada justifica eso, también podría haber sentencia al mes siguiente o a los 2 meses. O sea, si este va a ser el procedimiento, podría estar inmediatamente obtenida la sentencia, no se explica tampoco por qué tanta duración. Pero la verdad es que en el escuela ordinario no está pasando. Sí. A mí me pasó, yo trabajé en una defensoría oral, que muchas veces lo que se hacía era para evitar, a veces cuando estaba muy cerca de algún beneficio, evitar firmar el juicio abreviado hasta que llegue
término, firmar el obligado y pedirle la excarcelación en términos de libertad condicional o en términos de libertad asistida, justamente para evitar la demora que había en ejecución. Hasta que ingresa y... Bueno, pero eso es lo excepcional, porque yo lo que advertimos en la ejecución era al revés, era que se comunicaban sentencias que hubieran permitido excarcelar, sí. Y en vez de excarcelarse a la gente, ahí hay otro problema, que es que nadie quiere firmar las órdenes de libertad. Uno puede ser juez de tribunal oral, puede ser camarista y no quiere firmar órdenes de libertad, porque órdenes de libertad implica título en los diarios si hay algún problema posterior. Entonces nadie las quiere firmar. Entonces, ¿qué ocurría? Estaban en condiciones de ser excarcelados y no excarcelaban y lo comunicaban en ejecución. Lo que implica la comunicación en ejecución es que hay que comenzar la historia criminológica, o sea, no se puede tramitar una excarcelación y resolver en una semana. 24 horas, dice el código, pero en general en una semana una excarcelación está resuelta con las vistas y demás, se puede resolver rápidamente. No, un legajo de ejecución, lamentablemente, desde que se comunica hasta que se le abre la historia criminológica, llegan los informes del Consejo Correccional, se hacen las certificaciones que hay que volver a hacer, muchas veces mal hechas para el juicio abreviado. Ahí se descubre a veces que se unificó una condena que no estaba firme, que aparecen problemas chinos, problemas muy difíciles de resolverlo. O sea, se vuelven a hacer las certificaciones y recién cuando está en condiciones de resolverlo, pasaron 3, 4, 5 meses por ahí. Con suerte, a veces pasa un año hasta que se termina de certificar y de resolver los problemas que estaban mal resueltos al momento de la firma del juicio abreviado. Yo lo que estoy viendo es eso, la verdad que siento que hay una actitud refractaria a ordenar libertades de los tribunales que están en condiciones de ordenar libertad, porque la pena que piensan poner es una pena que se purgó con la prisión preventiva. Para peor, purgar con la prisión preventiva quiere decir que están en condiciones de libertad condicional, pero también cuando están en condiciones de semi-libertad se podría haber ordenado una excarcelación. ¿Por qué no? O también cuando están en posibilidad de incorporarse a un periodo de prueba, la tercera parte de la condena. Posible. ¿Por qué no? Si el periodo de prueba es trabajar fuera del régimen de vigilancia, vivir en un sector separado, con control externo perimetral, es como vivir en una casita de medio camino, es otra cosa, no es un régimen penitenciario bien llevado el periodo de prueba, ¿no? O sea, esa posibilidad jurídica es equivalente a una excarcelación, a una libertad vigilada, más con una situación de encierro. Y sin embargo, esto ni se pide ni se obtiene, ojo, tampoco hay pedidos de excarcelación en términos de salidas transitorias, yo no los he visto. Hay artículos publicados por Casterata Nores, por varios autores que sostienen que esto se puede pedir. Bueno, de vuelta, volviendo a cómo corresponde interpretar el 140, que no es tan sencillo. O sea, si bien el artículo 12 dice que el Consejo Correccional va a decidir, estamos en el periodo de observación, o sea, va a decidir, va a ir al periodo de tratamiento, va a ir al periodo de prueba o al periodo de libertad condicional, y después el establecimiento o sección al que se va a incorporar, que esto también es importante, ¿no? Esto tampoco se cumple en la realidad, pero es el Consejo Correccional que debe alojar y decidir cómo es la clasificación de la población carcelaria, pero bueno, ese es otro tema. El otro inciso del artículo 13 que es relevante, en el que yo encuentro un plazo importante, es el que dice que también el Consejo Correccional debe determinar, y esto está en cada historia criminológica, el tiempo mínimo de actualización del tratamiento, de actualización de la historia criminológica. O sea, el último inciso del artículo 13 prevé que el Consejo Correccional al fijar el programa de tratamiento va a decir cuál va a ser el tiempo mínimo dentro del cual va a ser revisada la historia criminológica. Generalmente nunca dice nada el Consejo Correccional respecto a ese tiempo mínimo, que pasa a ser el tiempo mínimo previsto en el reglamento. El reglamento dice que como mínimo cada 6 meses hay que actualizar la historia criminológica. Entonces, plazos, esto lo dice el reglamento, como mínimo 6 meses. Entonces, cuando vamos a ver a dónde se puede aplicar el artículo 140, bueno, pensar en aplicar el artículo 140 al periodo de observación es perder el tiempo, porque antes de resolver nada va a haber transcurrido el periodo de un mes. Pero sí puede ser relevante la aplicación del 140 para adelantar el tiempo, por ejemplo, de revisión de la historia criminológica. Revisar la historia criminológica, ¿qué quiere decir? La persona está en fase de consolidación, la pasamos a la fase de confianza. Pues está en fase de consolidación, la metemos en el periodo de prueba. Eso es la revisión de la historia criminológica. Adelantar eso implica adelantar esa decisión en el tiempo. Esa decisión hasta 20 meses se puede adelantar en principio. Este sería uno de los puntos en donde se puede adelantar. El otro punto es donde aparece esta limitación reglamentaria del 396, que también dice que hay que haber cumplido 1/3 de la condena para poder incorporarse al periodo de prueba. Yo les digo la verdad, yo pienso que esto en realidad, al aparecer en el reglamento, es violatorio de la ley, pero la ley no establece este requisito temporal, pero la verdad es que el requisito temporal está en el reglamento y se aplica.
y a nadie lo incorporan antes de cumplir el tercio de la condena al periodo de prueba. Entonces, otra posibilidad es decir, el artículo 140, teniendo en cuenta lo que decía la reglamentación, ahora permite adelantar este tercio también hasta 20 meses. O sea, si alguien está condenado a 9 años, un tercio serían 3 años. Bueno, esos 3 años, que son 36 meses, hasta 20 meses se podría adelantar. O sea, a los 16 meses ya una persona podría estar incorporada, condenada a 9 años, podría estar a los 16 meses incorporada al periodo de prueba conforme esto, que sería la posibilidad máxima de reducción. Bueno, y el otro término que está previsto en la ley aparece en el artículo 17, dijimos antes. En el artículo 17, el inciso 1 que habíamos visto antes, habla de la mitad de la condena para ser incorporado a salida transitoria. Bueno, también, esa mitad se puede adelantar hasta 20 meses, en principio, con lo cual aparece la posibilidad de adelantar hasta 20 meses esa opción. Los otros dos puntos en donde puede haber un adelantamiento son la libertad condicional, 2/3 de la condena, y la libertad asistida, 6 meses antes del vencimiento de la condena, como se interpreta. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor Limas? Mucho gusto, ¿cómo está? Un gusto, ¿qué tal? Vamos, por favor, adelante. Bueno, lo presento. Estamos acá hablando con los caballeros, respondiendo a una pregunta de ellos relativa a la posibilidad de aplicar el artículo 140 del estímulo educativo a la posibilidad de extrañamiento, que era la cuestión, y yo estaba elucubrando mis ideas sobre el tema, que no necesariamente pueden ser compartidas. Sí, claro. Estaba dando mi opinión. Sí. Quería hacerte una pregunta. Pero bueno, no sé cuándo tengo entendido, a los extranjeros nos dan ese beneficio de la ley de estímulo educativo para la exclusión, ¿no? Bueno, es lo que estaba tratando de llegar a explicar. Para mí, por esta interpretación que yo digo, me parece que es posible aplicar el artículo 140 que remite al plazo del artículo 17, y entonces el plazo del artículo 17 es la mitad de la condena, y la mitad de la condena esa se puede adelantar hasta los 20 meses en los casos en los que corresponda eso. El argumento completo es: la ley de migraciones prevé en el artículo 64 que la expulsión se puede disponer cuando se cumple el plazo previsto en el artículo 17 a capítulo 1 de la ley 24660. Sí. Cuando yo tengo entendido, dicen como nosotros volver el beneficio de la mitad de la condena, que no tengan el beneficio de la ley de estímulo educativo. No sé. No, bueno, a ver. La ley de estímulo educativo en principio sí está vigente para los extranjeros también. Los que lo están pidiendo lo están obteniendo. El problema es que se plantea esta cuestión: si se van a ir a la mitad de la condena, no van a llegar a tener la aplicación el adelantamiento del estímulo para la libertad condicional, por ejemplo, porque no van a tener libertad condicional o libertad asistida. Ahora sí se puede aplicar para las salidas transitorias también. Pero, por ejemplo, nosotros no, porque nosotros no salimos a salidas transitorias, pero sí se podría de pronto un adelantamiento de unos 3 meses. Si de pronto salen 3 meses, pedirle por a ver si nos llegan unos 2 o 3 meses. Y yo con esta argumentación, yo por lo menos lo intentaría, porque le digo, mi opinión personal es que la ley de migraciones remite al artículo 17 de la ley 24660, que es donde habla de la mitad de la condena. Y el artículo 140 permite esa mitad de la condena adelantarla hasta 20 meses. O sea, no hay problema para poder pedirlo. La ley es igual para todo el mundo. Entonces, si se la dan a unos, ¿por qué no se la dan a otros? Bueno, ese era el planteo del fiscal en contra de la ley de migraciones. El fiscal de ejecución penal planteaba que la ley de migraciones, al establecer la posibilidad del extrañamiento, era desigual respecto a los argentinos. Está tratando mal a los ciudadanos, decía. Era un planteo, para mí, a mi juicio, equivocado ese planteo, ¿no? De hecho, la Cámara de Casación terminó rechazándolo. Sí, claro. En los casos. Sí. Este es un tema, evidentemente, que tenemos, en este caso, en nuestros tribunales, que nos ocupa fundamentalmente el problema de los extranjeros, porque tribunales penales económicos se ocupan fundamentalmente de los casos de extranjeros que están aquí cumpliendo una condena con motivo de haber sido juzgado por tráfico de estupefacientes, y confieso que no hemos tenido ningún planteo todavía en nuestro tribunal, en el cual yo estoy a cargo del control de ejecución penal. Disculpe, qué pena interrumpirle. ¿Por qué no nos colabora presentándose? Queremos saber quién es. Me dijo que iba a presentar. Yo soy integrante del Tribunal Oral Penal Económico número 3.
No. Y estoy a cargo de la Secretaría de Ejecución Penal, o sea que todos los casos, en este caso en nuestro tribunal, me han designado a mí para ejercer las funciones de juez de ejecución penal, ¿no? Esa es la presentación. Con respecto a este tema, evidentemente hay un vacío porque la ley de estímulo educativo, conforme a la interpretación que me voy a sumar a que ha hecho el doctor Delgado, ha dejado un vacío evidentemente que deja librado la interpretación. Si el estímulo educativo, o sea, el contar los lapsos que autoriza para las distintas fases y periodos de la ley, que la ley remite, comprende también al artículo 64 que establece esta sanción accesoria que no le aplica el juez de ejecución y el tribunal, sino que es una decisión de política migratoria al haber decidido la expulsión del extranjero que tiene una sentencia condenatoria, y se transforma en un derecho, a mi criterio, del extranjero de poder extinguir la pena admitiendo su extrañamiento que autoriza el juez de ejecución. Entiendo que deja un vacío porque evidentemente la ley de estímulo educativo está destinada solamente a las previsiones de la ley 24660, que establece las distintas fases progresivas, los distintos periodos y fases. Evidentemente sería limitado, si en principio limitado, no he escuchado el razonamiento del doctor Delgado, limitado y no a aquellos extranjeros que tienen este beneficio, este derecho, de que a la mitad de la condena pueden ser y solicitar su expulsión. O sea, no es solamente que la autoridad migratoria, a través de una decisión de la ley, de una decisión administrativa que establece la ley del artículo 64, que los expulsa, sino que aún cuando no consientan puede llegarse a plantear que le obliguen o a ser expulsado. Y esto evidentemente condiciona al que está cumpliendo una condena a decir, si me radico y deseo cumplir, entonces sí, si deseo cumplir la sanción penal dentro del territorio nacional, podría gozar, porque la ley de estímulo educativo en principio está solamente apuntada a las distintas fases y periodos que establece la ley de ejecución de pena. Uno de los argumentos fundamentales es que, siendo la finalidad de la pena la reinserción social, evidentemente con la expulsión se estaría adelantando esa inserción en los lugares de arraigo que tiene el condenado, en este caso extranjero, que puede volver junto a su familia, a su trabajo y a su lugar natal, ¿no? Pero en principio nosotros no hemos tenido. Sé que el Tribunal Oral Penal Económico número 1 ha tomado una decisión, la he traído aquí. Sobre este tema, fresquita, del 2012, pero me preocupé esta mañana de ver este tema, y acá están considerando, si lo quiere leer alguno, por lo menos, doctor. Bueno, empiezo leyendo la parte dispositiva, no hacer lugar a la solicitud. La defensa de Ponce de Oce solicitó se aplique la reducción prevista en el artículo 140 de la ley 24660 al requisito temporal establecido en el artículo 64 de la ley 2571, y en base a la actualización de los estudios llevados a cabo por su pupila se practique el nuevo cómputo y se inicie la incidencia de extrañamiento. Considera que cabe equiparar las salidas transitorias con el extrañamiento desde el momento en que el legislador consideró dicha oportunidad procesal adecuado para una forma de extinción de la pena más allá de las legalmente establecidas. Agrega que al ser un interno extranjero y no tener lazos familiares y sociales en el país, esta situación torna prácticamente ilusoria su resocialización y le impide acceder a los institutos de salidas transitorias y semilibertad. A pocas 46, la representante del Ministerio Público Fiscal expresó que el extrañamiento no posee un requisito temporal autónomo, sino que se encuentra vinculado al de las salidas transitorias, haciendo valer
en todos los argumentos expresados en Foja 34, a los que me remito verificativos. Que si bien el suscrito se pronunció Foja 3940 respecto a la aplicación del incentivo educativo en relación a la nombrada Ponce B12 y dicha resolución no ha adquirido firmeza al día de la fecha, me remitiría a lo sí expresado. Aparentemente le habían concedido el estímulo educativo. Sin perjuicio de ello, corresponde ponerlo al resalto que la reducción estipulada en el artículo 140 de la Ley de Ejecución de la Pena se refiere a los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y periodos de la progresividad del sistema penitenciario, vinculándose esto con la finalidad resocializadora de la pena, por lo que no corresponde su aplicación a los fines de expulsión del país en forma anticipada de la interna, ya que ninguna precisión en este sentido surge de la norma y del artículo 74 de la Ley 2571, que suelen poner la reunión de los requisitos establecidos en los capítulos 1 y 2 del artículo 17 de la Ley 24660. Eso así, toda vez que el acto del Estado Nacional que se plasma en el extrañamiento o remisión del condenado a su país de origen por haber dado cumplimiento con la mitad de su condena en el país y no tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente, no tiene relación alguna con la mencionada progresividad del sistema penitenciario, lo cual a su vez requiere de permanencia del condenado bajo nuestro sistema penitenciario, todo lo contrario del régimen de extrañamiento. Por lo tanto, no hay lugar a lo solicitado. Bueno, no sé quién afirma, no tuve tiempo, yo tuve juicio hasta recién. Ese es el juez de ejecución penal a cargo del... A cargo porque ellos rotan. No hay... Bueno, yo puedo expresar mi discrepancia con esta cuestión. Claro. Y explicar. Estamos acá para aprender. Bueno, no. Yo explico por qué considero que es erróneo el razonamiento. En principio yo coincido que evidentemente que el estímulo educativo y sus beneficios deben ser para todos. Claro. La consecuencia debe tener un reflejo. O sea, lo que acá dice es cierto, el artículo 140 habla de adelantar la incorporación a las fases y periodos de la progresividad. Fases y periodos de la progresividad, dice 140, ¿no? Pero después resulta que cuando uno va a ver cuáles son las fases y periodos de la progresividad, se encuentra con ese problema de que es cierto lo que dicen los críticos y los que plantean que hay que hacer una interpretación estricta. La ley ahora no tiene los requisitos reglamentarios mínimos de permanencia en cada fase que antes traía la reglamentación. Y ahora la ley es más flexible. El periodo de observación sí tiene una duración, pero de solo un mes, o sea, esto mucho no ayuda. El periodo de tratamiento no tiene plazos previstos. El periodo de prueba tampoco tiene plazos previstos en la ley, pero sí en el decreto 396/99, como dijimos recién, en cuyo artículo 27 dice que hay que haber reunido 1/3 de la condena para incorporarse al periodo de prueba. Todos los que yo leí que interpretan esta ley, interpretan que a este plazo se aplica esto. O sea, el estímulo educativo se puede aplicar a este plazo previsto en el reglamento. El otro plazo previsto es el plazo previsto en el artículo 17 de la ley, cuando habla de la incorporación a modalidades de salidas transitorias. Uno puede entender que es una de las fases de la progresividad, no es lo mismo estar incorporado. Por ejemplo, uno puede leer el artículo 15 de la ley, y en el artículo 15 dice: el periodo de prueba comprenderá el alojamiento en un régimen abierto, las salidas transitorias y la semilibertad. O sea, uno puede hacer una lectura de la ley diciendo, en el artículo 15 está hablando de 3 distintas fases del periodo de prueba. En el periodo de prueba puede haber periodo de prueba con salida transitoria, y de hecho aparece así en las planillas de la Dirección de Régimen Correccional: periodo de prueba con salida transitoria y sin salida transitoria. El que está con salida transitoria, por empezar, no debiera estar alojado junto con los demás. Hay toda una serie de pautas de alojamiento muy distintas. El artículo 17 es donde se establece, en el acápite 1, el tema temporal, y en el acápite 2, no tener una condena pendiente. En el acápite 1, el requisito temporal, ahí aparece mencionada la mitad de la condena. Lo que es erróneo en esa resolución es mencionar que el artículo 140 remite a la mitad de la condena. No remite a la mitad de la condena, remite al momento en que se cumple el requisito del artículo 17. Ahora, también, todos los que leí que interpretan esta ley, más o menos concordaban con que se aplica también a la mitad de la condena y se podía anticipar el ingreso de salidas transitorias. O sea, este artículo claramente permite el avanzar y el adelantar el otorgamiento de salidas transitorias antes de la mitad de la condena. Porque hay que concordar la interpretación del artículo 17 con el 140. No es lo mismo la ejecución de condena de una persona que no estudió que la de alguien que, estudiando, logró reunir el máximo de descuento de tiempos de detención en función de los certificados de estudio que reúnen. Entonces, en este caso se justificará adelantar hasta 20 meses. Si la mitad de la condena eran 6 años, podrá 20 meses antes, o 5 años, podrá 20 meses antes incorporarse. Y después el otro artículo es el artículo 13 del Código Penal, que acá aparece en el artículo 12 mencionado como periodo de prueba. Acá había toda una discusión
pese a que el artículo 12 de la ley lo menciona como uno de los periodos, está el periodo de tratamiento, el periodo de pruebas y el periodo de libertad condicional mencionado en el artículo 12 de la ley, había quien interpretaba que el periodo de libertad condicional ya no era parte de la progresividad de la ejecución de la pena privativa de la libertad, porque ya no era privación de libertad, era libertad vigilada, que es otra cosa, sustancialmente distinta, y con toda una recuperación ontológica sobre la naturaleza, pero la verdad era todo algo que se oponía absurdamente al texto gramatical de la ley. La ley en el artículo 12 menciona el periodo de libertad condicional. Entonces uno puede decir que es otra cosa, es cierto, es libertad vigilada, ¿no es? Pero claramente tiene un requisito temporal, que es las 2/3 partes de la condena, y ahí también se podría aplicar. Bueno, sobre eso ahora hay jurisprudencia mayoritaria en la Cámara de Casación, no sé si está tramitando el plenario o no, pero ahora hay 7 de 13 jueces que opinan que se aplica la libertad condicional. Yo creo que no había mucha discusión respecto a que se aplicaba la mitad, pero lo que es seguro es que si se aplica la mitad de la condena, y para los internos que tienen salidas transitorias se puede adelantar hasta 20 meses de incorporación a salidas transitorias, claramente este es el plazo del artículo 17 al que se está hablando cuando se habla del extrañamiento. En ningún momento la ley de migraciones dice que se va a expulsar la mitad de la condena, dice cumplido el plazo del 17. Y el plazo del 17 varía de acuerdo a las circunstancias. En un caso será la mitad de la condena, en otro caso será la mitad de la condena menos el descuento que le corresponde por el artículo 140. En realidad hay otra situación más que se puede plantear. A mí se me ocurrió pensar que se modificó la ley de la provincia de Buenos Aires. Hay también extranjeros que están condenados en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en la provincia de Buenos Aires está. Pero fíjense cómo ahí se resolvió por la forma de modificarlo. Se incorporó un artículo 41 bis que incorpora descuentos de hasta 10 días por año a quienes han trabajado y estudiado. Entonces es otra situación. Ahí lo que se va a cambiar es el vencimiento de la condena. Ya no un adelantamiento en la incorporación a la progresividad, sino el vencimiento de la condena se va a anticipar, con lo cual va a cambiar automáticamente la mitad de la condena. Ahora resulta que si uno le tocó a la provincia de Buenos Aires, va a tener la posibilidad de salir, supongamos en 10 años, 100 días antes, es menos benévolo que... Lo que pasa es que además van a aplicar también la ley de la Nación y va a poder tener además el estímulo educativo. Y en Nación, lamentablemente, esta diferencia está y no se puede aplicar. Bueno, no sé si quedó más racho el dibujo, pero el argumento me parece es ese. O sea, el artículo 140 de la ley no dice la mitad de la condena, dice cumplir el plazo del artículo 17, y el 17 hay que concordarlo con el 140. Yo, por lo que recuerdo haber leído, todo el mundo coincidía en que se podía acceder a salidas transitorias antes, y la discusión era si se podía acceder a la libertad condicional. Yo creo que la libertad condicional era uno de los periodos a los que claramente alude el 140, y esa ahora es la posición mayoritaria. En mi opinión, también dentro del periodo de prueba o del periodo de libertad condicional es que tendrá que estar incorporada la libertad asistida, que también es un requisito temporal, y también ese plazo se debe descontar hasta 20 meses. No es poca cosa, son 6 meses antes, 26 meses antes es muy distinto que 6 meses antes. Doctor, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría, aprovechando que el doctor se encuentra, qué pasaría si el extranjero cumple con todas las fases? Suponiendo una persona está condenada a una pena, no sé, 4 años, 6 meses. Si el extranjero cumple, llegado a 17, periodo de prueba, antes del tiempo, antes de la mitad de la condena, pero esa cumple con todos los requisitos para una salida transitoria. Pero resulta que la salida transitoria tiene una limitante que debe tener un domicilio fijo. Un extranjero no tiene un domicilio fijo. Además tenemos en contra que la ley de migraciones dice que a partir de ahora todos los delitos de estupefacientes obligan a la persona a ser expulsada, sin importar el tiempo que lleve o cualquier autorización que tenga en estadía en el país, sea residente, permanente o cualquiera. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con el extranjero? Si presenta un alegato, un derecho de petición para no ser expulsado, ¿qué va a pasar con el extranjero? ¿Va a seguir detenido? Bueno, por empezar, lo que dice la ley de migraciones es consentida o firme la orden de migraciones, o sea, o el extranjero consciente o el extranjero impugna. Y está la posibilidad de impugnar. La verdad es que, por lo que yo sé, los recursos administrativos en migraciones son más extensos temporalmente que las causas penales. O sea, va a terminar antes la causa penal que la tramitación de los recursos. Pero además, si no consciente, tampoco una resolución firme de migraciones se puede hacer efectiva hoy conforme el nuevo texto de la ley de migraciones. Requiere ser convalidada. Si no la convalidó por consentimiento el juez de ejecución, la tendrá que convalidar un juez contencioso administrativo. Es lo que ahora prevé el reglamento de la ley, que se los traje para dejárselos. Está reglamentada la intervención del juez contencioso administrativo para la confirmación de una expulsión administrativa. O sea, ahí también va a haber la posibilidad de discutir en sede judicial y en varias instancias. Pero ¿qué va a pasar en ese tiempo? Bueno, en eso nosotros tenemos casos de extranjeros que, cumplido el requisito temporal y demás requisitos que prevé la ley
para la salida transitoria, se le otorga la salida transitoria siempre y cuando un informe socioambiental se ubique en un lugar determinado y se le imponga determinada regla, se le otorgan los derechos que confiere la ley de ejecución de pena. Además, las salidas transitorias pueden no ser pedir un lugar determinado, sino para estudiar. Por ejemplo, puede pedir para estudiar salida transitoria y obtenerlas igual. Si no quiere ir en general, ¿qué se hace? No tiene familia en el país, o va a visitar a alguien a partir de la iglesia, de las relaciones que puede hacer en la casa, o algún conocido. También se podría visitar un amigo en la salida transitoria, y esto es muy común autorizarlo, sobre todo en el interior del país. No solo sobre los extranjeros, sino sobre todo, porque alguien está en una colonia penal, tiene salida transitoria con su familia en Buenos Aires, pero si quiere seguir en la colonia penal para no perder todo lo que tiene en la colonia penal. Entonces sale con salida transitoria allá y va a visitar a los que están compañeros de causa o lo que fuere, que le dan un domicilio al que se hace un informe socioambiental y donde lo reciben. Se autoriza constantemente eso. Sí. Doctor, disculpe. O sea que si uno paga aquí la condena, no lo obligan a uno irse del país. No quiere decir que no lo obliguen, quiere decir que se puede discutir, y que lo que yo les cuento es que los tiempos administrativos, porque ¿qué procedimiento administrativo se sigue? Contra la expulsión usted interpone una apelación impaubre. Bueno, eso es un recurso jerárquico, lo tiene que resolver el ministro del Interior. Para que lo resuelva el ministro del Interior tiene que dictaminar la asesoría jurídica y dictaminar la asesoría jurídica del Ministerio del Interior. Después de esa resolución, primero el recurso jerárquico ante el director de Migraciones. Tienen que intervenir la asesoría jurídica y el director nacional de Migraciones rechazar el recurso. Contra eso existe otro recurso que es el jerárquico ante el ministro. Y después de que tiene el recurso jerárquico del ministro rechazado, entonces recién el ministerio, la dirección de Migraciones está en condiciones de presentarse a los tribunales a pedir la homologación judicial del extrañamiento, para lo cual está la posibilidad de discutir también una decisión de primera instancia, apelar a la Cámara de Apelaciones o interponer un recurso extraordinario ante la Corte. Hasta que no se rechaza, en principio, de acuerdo al criterio que fijó la Corte en materia penal, yo creo que habría que aplicarlo extensivamente a una expulsión, que es una sanción de naturaleza penal, el extrañamiento en el marco, sobre todo adoptada respecto de un extranjero que fue condenado y está siendo expulsado a raíz de la condena. El criterio de la Corte es que una sentencia no queda firme hasta que ella se expidió respecto de la procedencia o no del recurso de hecho, o sea, del recurso de queja por denegación de recurso extraordinario, ¿no? Este criterio de la Corte implica que la sentencia no va a estar firme hasta que la Corte no haya rechazado, lo que puede ocurrir 4 años después. La Corte toma a veces 4 años para aplicar el artículo 280 y decir que no va a entrar a resolver un recurso. Este criterio lo dijo la Corte en un fallo que se llama ahora se me fue el nombre, Olariaga. En el fallo Olariaga era un caso en el cual se trataba de más de un cómputo. El Superior Tribunal de Córdoba había practicado el cómputo y no había hecho lugar a la aplicación de un cómputo privilegiado que había conforme una ley que ahora se derogó hace muchos años, y porque consideraba que la tramitación del recurso de casación provincial era un recurso extraordinario y no ordinario, y entonces no suspendía, y había dicho esa interpretación. La Corte, en el marco de la queja por denegación del recurso extraordinario, dijo que correspondía descalificar eso y decir que no se podía entender que se hubiera encontrado firme la sentencia independientemente del efecto de los recursos. O sea, aun si el recurso no tenía efecto suspensivo, el recurso de queja ante la Corte no tiene efecto suspensivo, solo lo tiene cuando la Corte la abre la queja. Aun si no tiene efecto suspensivo, no se puede decir que la sentencia está firme hasta que la Corte no se expidió. Ese fue el criterio sentado en Olariaga. Ese fallo aplicado hace que sea imposible la expulsión de alguien que la resiste la expulsión. Por supuesto, el Estado siempre se puede ocupar de lograr conseguirlo. Además, en sede contencioso administrativa, que yo sepa, los procesos se siguen en rebeldía. O sea, si uno lo logra notificar y después no se presentó más, cosa que le puede pasar, el proceso va a caminar como pan cocido y va a terminar muy rápido en el judicial. Ahora, si uno se opone activamente, es muy difícil que el Estado logre, con la garantía esta que tenemos nosotros, que es excepcional. En el resto del mundo esta garantía no existe. Es un compromiso asumido internacionalmente por unos convenios sobre migraciones, sobre el trabajo internacional, que solo lo están cumpliendo los países sudamericanos. En realidad Europa continental no lo cubre, Occidente en general no lo cubre. En casi ningún país del mundo está la posibilidad de un recurso jurisdiccional respecto a una decisión migratoria. Es uno de los pocos países que tiene regulada una intervención jurisdiccional respecto a una decisión migratoria. Esto hoy es una ventaja notable para el que está peor la libertad no sé si usted leyó el último fallo de la Sala Cuarta de Casación referido sí. Arriba no sé qué. Bueno, no, es horrible. Ahora, ¿lo quiere contar usted? No.
Había que leerlo porque es un... Bueno, malas noticias traía yo también. Malas noticias también. Bueno, no se todos convalida una verdadera sanción penal y que tiene efecto relacionado con el instituto de la reincidencia, aquellos que sostienen que es constitucional la reincidencia. Pero este fallo, evidentemente, coméntelo, doctor, porque realmente es muy... y no sé si estamos hablando del mismo. Yo sí. Traje que es de la Sala Cuarta, Arévalo Sequeira, sí. que trata la problemática del artículo 64 y la expulsión y el efecto de la extinción sobre la extinción. La ley para mí es clarísima en el artículo 64, porque por acá dice... En el inciso A dice: extranjeros que se encuentren cumpliendo la ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originalmente por el tribunal competente. La ejecución del extrañamiento. Ejecución del extrañamiento, gramaticalmente, teleológicamente, sistemáticamente, como uno lo quiere interpretar, no es otra cosa que sacar del país al extranjero. Eso es ejecutar el extrañamiento. Una vez que salió del suelo argentino, porque el avión está en el aire, ya está en el suelo internacional, ya salió y se ejecutó el extrañamiento, ya está en principio en libertad. Incluso eso trae todo un problema cuando se ordenan tratados de extrañamiento con custodia. Algunas veces se han ordenado, son razonables. Pero el que salió del país ya salió. El problema que se planteaba en este caso es que este señor salió del país y al mes estaba detenido de vuelta por un nuevo delito en la Argentina. Y entonces lo detienen y lo anotan a disposición conjunta junto, porque también registraba la condena, que todavía no se había extinguido, no se había anotado la extinción de la condena, entonces lo anotan a disposición conjunta con el juzgado de ejecución penal. Entonces el hombre pide la excarcelación, dice, en realidad tendría que haber pedido la libertad por inexistencia de orden jurídica de detención, porque está extinguida esa pena. Bueno, resolución, no recuerdo si de primera instancia, pero la Cámara lo que seguro dice acá con el voto de Borinsky es que hay que entender que el extrañamiento se ejecuta recién cuando se purga totalmente la prohibición de regreso al país. Si la persona no cumple la prohibición de regreso, no se puede entender que se ha producido el extrañamiento. Es un disparate. Perdón que yo diga, eso no es una interpretación razonable de la ley. Pero además, sí, No, si es por tiempo indefinido, la pena... No. En este caso creo que era por tiempo era por 8 años, me parece, la prohibición, o por 5, no sé si era por 8 o por 5. Lo que pasa es que Migraciones, cuando dicta la resolución, suele poner por tiempo indeterminado cuando se lo pide al juez, digamos, en este caso puede ser del tribunal oral. A veces era por tiempo limitado. Claro. Este era por tiempo de 5 años o de 8 años. Lo limita en el tiempo. Pero siempre, por lo menos. Sí, fue por mayoría, el voto de Boris. Pero no se habló el día de la reunión. La Comisión de Inmigrantes decía que lo que decía el doctor, que en el momento que pisara, que saliera el sol argentino, la pena quedaba consumada. O sea, no... Bueno, de hecho, las resoluciones, yo traje la vez que expuse, que se los mostré en el gráfico, era una resolución del doctor, porque la traje, era concretamente, y tiene un apartadito donde dice eso específicamente, cuando se extingue. Bueno, acá el fundamento de Borinsky es: ahora bien, de una lectura de la resolución impugnada se desprende claramente que el Tribunal Acubo no realizó un análisis completo del artículo 64 de la Ley 25871 y de la normativa aplicada de manera de fundar su conclusión de que la manda allí prevista en cuanto a que la ejecución del extrañamiento extingue la pena impuesta se encuentra sujeta a una decisión jurisdiccional sobre el punto, cuya demora en el caso fue dirimente a los fines de evaluar la circunstancia de que el mero regreso del condenado con carácter previo a esa decisión resultó suficiente para considerar improcedente el dictado de la extinción de la pena. Tampoco efectuó análisis alguno con relación entonces a qué debe entenderse por ejecución del extrañamiento, haciendo solo una referencia al regreso a nuestro país de Arévalo Sequeira antes de que ese tribunal diera por cumplida la pena, para sostener que un mínimo de racionalidad impide considerarlo acreedor de un beneficio. Expresión por demás abstracta, teniendo en cuenta que se encontraba en discusión sustancial. La decisión, en definitiva, lo que plantea es que al haber vuelto al país y no haber respetado el plazo de prohibición de reingreso a la Argentina, no se podía considerar confirmado el extrañamiento. Eso, en mi opinión, es claramente un error. Pero además desconoce eso, que el Código Penal de 1886, que también preveía la deportación como pena, que en definitiva no es otra cosa que el extrañamiento, tenía una previsión, creo que era el artículo 72 de ese código, que decía específicamente que en caso de reingreso al país el extranjero cumplirá doblada la pena. Pero había una previsión legal
que decía, si el hombre vuelve al país, va a cumplir doblada la pena que tenía y el doble va a tener que cumplir de la pena si vuelve a vivir por el solo hecho de violar la prohibición de reingreso. Ahora, la ley no dice eso, entonces uno no puede interpretar la ley de modo que diga lo que decía antes cuando decía otra cosa. Es algo parecido a lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires con la reforma del año 84, el problema de reincidencia. El código original decía que había un sistema de reincidencia que era la reincidencia ficta. Entonces, el mero antecedente objetivo de la condena implicará que una persona condenada por un delito que registra un antecedente penal condenatorio será declarada reincidente. Eso decía el texto anterior. Ahora el artículo 50 exige la reincidencia real. ¿Qué quiere decir? Que exige que una persona, para poder ser considerada reincidente, tiene que haber cumplido total o parcialmente pena. Entonces, ¿qué hacían en la provincia de Buenos Aires? Decían, como la persona estuvo detenida con prisión preventiva, y como la prisión preventiva, conforme al artículo 24, puede purgar la pena, aunque haya salido excarcelado de la cárcel, como después cuando le quedó firme la pena, la purgó parcialmente con la prisión preventiva, por este nuevo hecho, por el que lo estamos deteniendo ahora, lo consideramos reincidente. Declaró reincidente, sigue declarando reincidente todavía la provincia de Buenos Aires. Muchos tribunales de la provincia de Buenos Aires, que se acaban ahí, fallos de la Corte Suprema y de la Suprema Corte Provincial, en sentido contrario, sigue declarando reincidente mal a mucha gente. En Córdoba sigue ocurriendo también. En muchas provincias sigue pasando que declaran reincidente. Ahora, esto es desinterpretar la ley. La ley se modificó para que dijera lo otro, no para que dijera lo que decía antes. ¿Qué sentido tiene si no la reforma del 84? Bueno, esto, si bien el código del que estoy hablando es del siglo XIX, pero se podía haber estudiado un poco los antecedentes de la norma y haber dicho, no, el código antes decía que cuando el hombre infringe la prohibición de reingreso hay una consecuencia. Ahora no dice nada. O sea, ahora lo que dice la ley es que cuando salió del país está extinguida. Extrañamiento es salir del país. No se puede decir que extrañamiento es salir del país y cumplir con la prohibición de reingreso. Me parece que no. Sí. Una pregunta. En el caso, un ejemplo, analizando la situación, mirando desde cierto punto de vista, no sé, se ve que tiene uno más ventaja en el caso de aplicar un ejemplo para una salida temporal de eso, cuando uno sale transitoria. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a mirar en la condena, expulsados. Pero si uno lo mira, uno se va a un tercio de la condena y uno tiene derecho a ciertos beneficios. Uno tiene derecho a incorporarse en el régimen de la ley nacional, a incorporarse al periodo de prueba. No a tener... Sí había esa posibilidad con la vieja ley de la provincia de Buenos Aires. Con la ley 12256 preveía que la incorporación al régimen abierto implicaba la posibilidad de salidas transitorias desde la incorporación. Y no había requisito temporal para incorporarse al régimen abierto, pero justamente la última reforma de hace unos meses incorporó la mitad de la condena como requisito temporal también en la provincia. Bueno, pero ahora se limitó también en provincia eso. ¿Sí? Le cuento como porque no, creo que todos tenemos esta duda y sería más fácil si usted no lo hace. Digamos dos personas, un argentino y un extranjero, todos tienen la misma condena. Vamos a ver, la que le dan casi todos los extranjeros, que es 4 y 6, 4 y 8. Tienen la misma condena, tienen el mismo tiempo de descuento desde el destino estudiantil. ¿En qué tiempo se va el argentino a la calle? Obvio, nosotros también nos lo están dando, vamos a la mitad, eso está claro. ¿En qué tiempo sale el argentino a gozar de la condicional, teniendo ese descuento? ¿En cuántos meses? Y si tienen 4 y 6, a los 3 años tienen libertad condicional, pero si tienen el descuento del 140, 20 meses antes de poder... Ahí es donde yo estoy. Nosotros nos vamos a quedar aquí en la mitad de la condena. Y porque si... O nos dicen... Perdón, me acaba de dar una idea. A nadie se le ocurrió, me parece, pedir la libertad condicional. Si tienen el adelantamiento y pueden pedir antes la libertad condicional de la mitad de la condena, también. Pero lo que yo la te condena digo, de 4 y 6. Si migraciones no te dejan... Interesantísima su pregunta. Acaba de dar con... Doctor, pero no lo que yo le decía, Perdón, dejen terminar. Sí, pero dicen que si, por ejemplo, iba a llegar la expulsión, o me dan la expulsión o pido la condicional, tengo que apelar a la expulsión, porque dicen que, por ejemplo, a nosotros nos están haciendo lo siguiente, más o menos, ¿cómo nos están llevando a nosotros aquí? A nosotros nos están dando el abreviado faltando en 3 meses por la expulsión. Entonces, el modus operandi nos dan 3 meses antes y no tenemos tiempo de pedir nada, no tenemos tiempo para nada. Bueno, yo les dije el otro día y les vuelvo a decir, a mí me parece que un extranjero,
Supóngase que ingresó con visa de turista, a los 90 días quedó en situación irregular en el país. O sea, en ese momento Migraciones puede dictar una resolución expulsándolo del país. Y uno la puede pedir voluntariamente, uno puede informar su situación a Migraciones: mire, como me encuentro detenido, quedé en situación irregular, pido mi expulsión a Migraciones, y puede empezarlo antes del trámite. Si no, Migraciones recién cuando recibe la sentencia firme empieza el trámite de expulsión, con lo cual es inevitable que se pasen de la mitad de la condena. Ahora, me parece mucho más interesante esto que usted marca antes. Ustedes también tienen derecho a pedir la libertad condicional si les tocan los 20 meses de anticipación, y la pueden pedir antes de la mitad de la condena. Ahí viene el disparate de decir que no pueden irse antes de la mitad de la condena. Si pueden obtener la libertad condicional, fíjense, condenado a 4 años y 6 meses. Si usted tuviera 20 meses de descuento, se va, la libertad condicional es a los 3 años, se iría a los 16 meses con libertad condicional. Si tuviera los 20 meses, que es muy difícil tenerlo, pero supongamos que tuviera los 20, se iría a los 16 meses. Y recién a la mitad de la condena correspondería a ser efectiva la expulsión. Es un disparate esa interpretación. La interpretación correcta es que corresponde adelantar la libertad condicional, pero también corresponde adelantar hasta 20 meses la fecha de expulsión, y se podría ir antes. En realidad, el sentido de la ley, al hacer referencia al artículo de la ley de migraciones, el artículo 64 al artículo 17, el sentido era, como no va a tener mucho sentido que le demos salida transitoria para reinsertarse en el medio argentino a alguien que es extranjero y que se va a ir a radicar al extranjero, por eso la expulsión a la mitad de la condena. Entonces, si antes no tenían libertad condicional, lo lógico sería, y la verdad, ahora que hay una jurisprudencia mayoritaria de la Cámara de Casación diciendo que la libertad condicional corresponde adelantarla hasta 20 meses, con más razón correspondería. ¿Es un razonamiento razonable? Interesante. De cualquier manera, no tiene sentido retener en un tratamiento penitenciario a alguien que cumple el objetivo final de la pena de reinsertarse. O sea, con la reducción, cumpliendo un descuento con un estímulo educativo, que evidentemente ese fue el objetivo de la ley de crear el estímulo educativo. O sea, evidentemente, para el Estado argentino es mucho más penoso y costoso mantener en reclusión con un tratamiento que evidentemente está cumplido con anticipación, con este esquema, ¿no?, de descuento. Yo voy a hacer ahora una observación que me parece de sentido común, pero que por otro lado puede ser muy desagradable porque los extranjeros pueden no querer esto. Pero el Estado argentino, de acuerdo a lo que yo estudié de la legislación de migraciones, cuando el extranjero ingresa, y sobre todo cuando ingresa cometiendo un delito, está en una situación migratoria irregular. Se puede, como es detenido en frontera, se puede hacer lo que se conoce rechazo en frontera. Y si alguien es detenido con estupefacientes ingresando al país, nada impide que se lo expulse al país de donde provenía para ser juzgado en el país de donde provenía. Esa expulsión nadie la quiere. Ahora, ¿sería la solución razonable aplicar por cualquier Estado que está recibiendo personas que están en estupefacientes? Sería lo razonable. En realidad es lo que prevén los tratados internacionales en materia de estupefacientes, prevén la cooperación internacional. Y la expulsión en frontera implicaría la posibilidad de ser devuelto desde el aeropuerto, pero para ser juzgado en el país de origen. Con lo cual, es un tema... yo lo planteo. En realidad creo que se podría hacer incluso sin modificar absolutamente nada normativamente. O sea, bastaría que la autoridad de migraciones dispusiera la disposición de expulsión en frontera automáticamente para que hay que pedir la prueba y todavía no ingresó al país. Está en el aeropuerto pero en condición de extranjero no admitido y lo vamos a expulsar. Entonces, por favor, comunique las actuaciones de prevención sumaria por la vía del convenio de cooperación internacional respectivo. Todos los países del mundo suscribieron puede la jurisdicción que lo va a recibir para que lo reciba. Pero bueno, esa es una idea terrible que acabo de tirar, que no es una idea que esté en la práctica de todo esto. No es una idea que me haga popular ni está en la ley de la posibilidad de someterse a ser juzgado. Sí, perdón, acá otra pregunta. Me pasó como juez de ejecución preguntar cientos de veces a extranjeros, a veces condenados a 20 años de prisión, y me decían, no quiero ser expulsado. Pero mire que acá dice consentida o firme. Si queda firme, igual lo van a expulsar. No quiero. Si yo estoy radicado acá, no me quiero. Me ha pasado muchas veces encontrarme con gente que planteaba que no querían ser expulsadas. Y es un tema. En esos casos yo no tramitaba la expulsión a la mitad de la condena, incorporaba salida transitoria, incorporaba libertad condicional, pero me encontraba con una realidad donde yo sabía que por ahí esta persona algún día le iba a caer la orden de expulsión, o si lo detenían de vuelta con una orden de expulsión por cualquier bagatela, podía terminar expulsado, porque a veces lo detienen por un edicto de policía o por una contravención y registra la orden de comparendo de migraciones y lo pone a disposición de migraciones detienen gente y en esos casos puede ser expulsado.
Doctor, ese punto que usted tomó con respecto de que, bueno, sí, en realidad después que uno entra al país, uno tiene 90 días para estar en un país. No, si uno entra regularmente, o sea, si lo detienen en tránsito, no. Si uno ingresó regularmente. Si uno entra regularmente con una visa de turista, entonces uno puede hacer el pedido de, como uno vio, ya está pasado el tiempo. Yo creo que lo puede hacer, pese a lo que dijo la gente de la Comisión de Migraciones de la Defensoría el otro día, yo creo que ustedes lo pueden pedir directamente, y lo pueden pedir directamente a Migraciones, o pueden pedir a través del defensor oficial también, pueden hacer gestiones ante el consulado para que se tramite rápidamente la resolución migratoria de expulsión para tenerla antes de la mitad de la condena. Y también cuando el fiscal de ejecución se oponía que se tramitaran un año antes, y me parece un criterio caprichoso de la Fiscalía, nada impide que se tramite un año antes el trámite de expulsión, si va a servir para que se respete la posibilidad de que se cumpla efectivamente a la mitad del plazo, y sobre todo si además está la posibilidad de adelantar esa mitad del plazo en función de la aplicación del artículo 140. O sea, yo lo tramitaría, de hecho lo tramitaba en la medida que podía, agotado como estábamos de papeles y siempre llegando tarde a todo, tramitábamos todo lo que podíamos anticipadamente en el juzgado de ejecución. Otro tema que mencionamos el otro día, pero que a mí me parece que no se capta la importancia de ese tema, es el problema del artículo 69 de la ley. Porque no se cumple eso, y eso es lo que resuelve el problema de los que estudian en Argentina. El artículo 69 dice: aquellos extranjeros a quienes se impidiera hacer abandono del país por disposición judicial, el caso de todos los que están privados de la libertad, la autoridad de migración les concederá autorización de residencia precaria. Y el artículo 20, que explica lo que es la residencia precaria, dice que con la residencia precaria se puede trabajar y estudiar. Entonces, con esa residencia precaria pueden sacar DNI de extranjero, y con ese DNI extranjero obtener el título que no pueden obtener de los estudios que tienen cursados. Ahora, el problema es que conseguir que Migraciones las dé. Yo, como juez de ejecución, se lo pedí en numerosos casos sin nunca conseguir que Migraciones expidiera el permiso de residencia precaria. No les digo las veces que hablé con el director de Migraciones, que sigue siendo el mismo director actual. Y bueno, no conseguí ese permiso. No se lo concede. La residencia precaria es un tema de política interna migratoria. No se lo dan incluso a aquellos turistas que están haciendo tangencialmente algunos negocios. Van y vienen y piden la residencia, no se la dan. Bueno, no se la dan. Acá el Ministerio, acá dice, el artículo 69 dice... Sí, bueno, pero eso... lo que pasa es que además es necesario para cumplir los objetivos de la ley. La ley dice que tienen que trabajar y estudiar, y si tienen que estudiar, tienen que certificar los estudios. O sea, obtener el título. Consejo pedir, acercarse al mismo también un pedido de Migraciones, eso puede acelerar la expulsión. Además, si usted pide el pedido de que le den la residencia precaria, con más razón le van a tramitar rápido. Si uno hace ese pedido, además, si por ejemplo uno lo que quiere es irse, salir, no irse sea al país de uno o acá a la calle, salir de acá. Mi pregunta es, yo pido, mañana hago que mi abogado adelante mi expulsión. Al yo pedir esa expulsión, no llega, y yo ya tengo el tiempo para una condicional. ¿Ese pedido de expulsión me perjudica para salir a una condicional? El pedido de expulsión, ¿no? Y ya lo tiene tramitado. Si yo lo estoy tramitando, para adelantar lo que usted dice, usted lo puede. No, porque en el momento que si tiene una condicional, puede esperar una condicional, puede esperar la expulsión en la calle. Sí, no, y puede estar expulsado por Migraciones y salir con libertad condicional en la medida que no esté firme la orden de expulsión de Migraciones. Y lo otro es que también, si acepta ser extraditado como condenado, nada impide, y yo lo he hecho en varios casos, extraditar como condenada a una persona que al mismo tiempo se lleva con su extradición comunicada la resolución de expulsión y de extrañamiento a mitad de la condena. Es decir, la información de que cuando se cumpla la mitad de la condena en el extranjero, queda automáticamente en libertad por haber vencido la condena en Argentina. O sea, uno puede ir, si se quiere ir antes a cumplir la mitad de la condena en el extranjero, también se puede tramitar. Está la posibilidad a través de una ley de cooperación internacional y muchos tratados bilaterales que firmó la Argentina con varios países, de ser en realidad trasladado como condenado al extranjero, pero al mismo tiempo tramitar también la expulsión. ¿Usted sabe si es... Yo lo he hecho eso en el juzgado de ejecución, por eso les digo que se puede hacer eso. ¿Se puede? No, con Canadá, sí, creo que hay tratado, porque con Estados Unidos se firmó, se va a firmar con Canadá, pero si no hay tratado, está la ley de extradición. Hay posibilidad seguro de ser extraditado. Por supuesto, usted puede ir, si tiene la nacionalidad canadiense, puede ser perfectamente extraditado y cumplir la mitad de la condena en Canadá, y cuando se cumple la mitad de la condena, tiene que asegurarse de tener la resolución de migraciones antes de salir del país, porque si no, no va a salir la resolución. El trámite es larguísimo.
primero debe ser aceptado por el país receptor del condenado, claro, pero aún contratado. Yo le digo, una cosa es Canadá, otra cosa es si uno lo pide a Paraguay, porque si no, lo pide a Bolivia. Llega la libertad condicional, llega la expulsión y todavía está esperando que lo trasladen a cumplir la condena. Y se lleva la expulsión. Le digo, el trámite burocrático. No, pero así como la actividad consular es muy distinta de acuerdo a los países, también la actividad jurisdiccional. Es muy probable que tenga rápidamente una respuesta de Canadá para recibir. Los ingleses también para recibir un extranjero, los europeos en general, pueden tener una respuesta rápida. ¿Con qué país lo tramitó? ¿Con qué país lo tramitó? Yo creo que era con España, que mandamos a España, después los casos, pero... Yo le quería hacer una pregunta al doctor. Sí. Como era raro, digo que una persona podría pedir, por ejemplo, la transitoria también, si estaba estudiando, no podría estudiar en el contexto del encierro, podría pedir la transitoria. No, aunque pudiera estudiar en el contexto del encierro, es mejor estudiar afuera, o sea, se puede pedir, está haciendo el secundario, lo quiere hacer en el secundario afuera, puede pedir salir. No, pero por ejemplo, en el caso mío, yo soy extranjera. Sí. Yo tengo un CBC hecho para derecho. Sí. Tengo todo, ya estudié todo del CBC. Me han puesto las miles de trabas porque no me trasladan aquí a ver el CBC, la carrera de derecho aquí. Yo podía en ese caso... Usted puede ir a estudiar a Lomas o a Buenos Aires. No me quieren llevar, no me quieren llevar. No, pero no como te tenés. Tiene posibilidad de pedir salida transitoria. ¿Se cumplió la mitad de la ¿Cómo podría ir a la condena? Lo que pasa es que no se Pero sí, usted cumple la... Estoy procesada todavía. ¿Cumplió la mitad de la... ¿Está procesada? Pero ya voy a cumplir 2 años procesada. Bueno, ahí lo que puede hacer también, como procesado, el artículo 11 de la ley 24660 dice que todo lo que prevé la ley, excepto lo que pueda poner en peligro la presunción de inocencia, se aplica a los procesados. Eso quiere decir que se aplica la progresividad. Y además, el decreto 303/96, que es el reglamento penal de procesados, establecía un régimen de ejecución anticipada voluntaria en el que usted se incorporó seguramente. Yo tengo etapa de confianza y tengo IBC. Bueno, usted en ese régimen de ejecución lo que tiene que pedir es que lo incorporen al periodo de prueba, cosa que ahora se puede. Antes no se podía con el decreto original, pero se modificó en el año 2008. ¿Confianza de prueba? No, se puede incorporar al periodo de pruebas en el régimen de ejecución anticipada voluntaria. El régimen, el tema es así, el decreto se modificó en el año 2008 y se permitió que las personas que tienen sentencia condenatoria no firme apeladas en principio por la Fiscalía tienen la posibilidad de pedir la incorporación al periodo de prueba, con lo cual quiere decir que pueden tener también salidas transitorias como procesados. Además le cuento, hay jurisprudencia que le ha concedido a procesados salidas transitorias. Usted me dirá, ¿y por qué no los excarcelaban? También es una pregunta que no se puede hacer. Hay jurisprudencia que le concedió Pampeana, el Tribunal Oral 23, el Tribunal 14 tiene un fallo donde hay un voto en disidencia del doctor Pagani, que fue presidente del Patronato de Liberados. Él votaba en minoría y la mayoría decía que no, pero bueno, tienen algún voto diciendo que esto se podía hacer. Otorgar salida transitoria a procesados. Doctor, una preguntita. Por ejemplo, el extranjero que no se quiera ir, ¿qué arraigos tiene que tener acá para que no lo obliguen a ir? El que no se quiere ir, no, lo que tiene que hacer es recibir la decisión de expulsión. El arraigo, le digo, no hay nada que garantice que lo dejen acá. Se puede casar acá, puede tener hijos acá y los pueden expulsar igual. O sea, la política migratoria en ese sentido es impiadosa si hay... Puede salir, puede salir, pero... Yo tengo una pregunta para el doctor que estoy seguro que casi todos la tienen. El doctor nos dijo que era de la Secretaría de Ejecución Penal, ¿cierto? ¿De qué le sirve a un extranjero que, supongamos, lleva un año detenido y estudia, trabaja, está en el REAP? En el momento de condenarlo, usted como trabajador o público allá, o sea, ¿qué ven los jueces para darle, no sé, algún consentimiento a lo que estamos hablando? Bueno, hacemos el análisis igualitariamente a todos los, sean nacionales o extranjeros, depende de la petición. Si es la petición de cómputo de tiempo de descuento por estímulo educativo, he dicho que no hemos tenido caso concreto para extranjeros. Evidentemente el análisis se hace en forma igualitaria para todos. O sea, el control de ejecución y los derechos y garantía que tiene el detenido, condenado, en cumplimiento de esa pena dentro del territorio nacional, hasta tanto esté en condiciones de ser expulsado, si no resiste, como dice el doctor, si no se opone al extrañamiento, a la expulsión, evidentemente le corresponden todos los beneficios, incluido el estímulo educativo. O sea, doctor,
que si a su despacho llega un pedido de un extranjero, ¿usted se lo daría? Si llega, yo no le puedo anticipar el caso concreto. En el caso concreto tendremos que analizar. Por eso vine, el primer día no hemos tenido ningún caso que hayamos, a nivel académico, así, tratarlo. Pero bueno, se le dará curso y lo estudiaremos. Pero en principio, para mi punto de vista, es de aplicación igualitaria, porque no se debe ser, o sea, todo habitante de la nación argentina, lo dice la Constitución, el preámbulo, todas las leyes lo dice el preámbulo y la Constitución. Hay que pedir las cosas. Hay que pedir las cosas, pero saber que lo que hay que pedir las cosas. Perdón, hay un problema con pedir las cosas. La mayoría de los extranjeros, todos tienen abogado de oficio. Y si todos los que estamos acá estamos de acuerdo, usted va y le dice a su abogado de oficio que le pide el estímulo educativo, no le dice a usted no lo va a dar. ¿Usted para qué? Bueno, le digo, las cosas se pueden pedir en forma pauperis. ¿Qué quiere decir? Uno puede dirigir directamente un pedido al tribunal sin firma de abogado, y lo que tiene que hacer el tribunal en ese caso es darle traslado al defensor para que asista jurídicamente, pero ya una vez presentada la cosa, el defensor lo único que no puede hacer es desistir los pedidos del interno. Eso, fíjense, eso lo tiene dicho también la Corte. Hay un fallo que es, ¿cuál es el fallo? Donde la Corte, en Dutra. En Dutra la Corte lo dice respecto al cómputo de los tiempos. Dice que el titular de los derechos a recurrir es el interno, es el, mejor dicho, el imputado. Entonces, el imputado es el que tiene el derecho a recurrir. Notificar al defensor no basta para que una sentencia quede firme si no hubo una notificación firme. Ese es el criterio que sienta la Corte en Dutra. Si no hubo una notificación firme a personal, al propio imputado. Con lo cual, un recurso extraordinario presentado en pauperis, un mes después de que se había notificado en el despacho del defensor oficial, la Corte lo admitió a trámite. Y dijo, acá tenemos que entender que este señor se notificó el día que lo presentó. Como nadie lo notificó personalmente, no sabemos cuándo se enteró del fallo, y tenemos que entender que el primer motivo que tenemos para pensar que está notificado es cuando él presenta el escrito de presentación. Un mes había pasado desde el vencimiento del plazo, y la Corte lo admitió a trámite. También tiene muchos otros fallos la Corte admitiendo las presentaciones in pauperis, en las cuales el defensor oficial tiene que cumplir la función de brindar. Tampoco está obligado el defensor a acompañar cualquier pedido que pida cualquier cosa, pero sí tiene que hacer, tampoco puede desistir. Desistir es una facultad del interesado, del imputado. Así que yo lo pediría in pauperis. También también lo que puede hacer eventualmente. Igual que se lo dan a alguien, eso fijo precedente para el resto. Por supuesto, acá hay un precedente negativo, por ejemplo, pero ese precedente negativo habla de que es un tema que por lo menos se puede. Acá hay un defensor, por empezar, acá hay un argumento en contra de lo que usted dijo. Usted a su defensor le puede decir, pero mire que ese defensor lo pidió, hay un defensor que lo pidió ya. Eso no lo pidió del interno. Se puede pedir. A algunos le van a decir que sí. Existe la posibilidad. Y esto seguramente va a ser recurrido. Doctor, existe la En posibilidad. la Cámara de Casación hay 4 salas. Acá estará Borinsky diciendo que eso tiene razón, y habrá otros que dirán que no. Doctor, Así que hay ¿existe que la posibilidad de tener acceso a ese fallo? Mire, yo lo tuve rápidamente, mandé a mi secretaria a buscar, me lo trajo, no sé. ¿Le puedo sacar copia o algo? Sí, cómo no. Sí. Público. No está el número de causa acá tampoco. Sí. ¿Está el número? No. No, pero está el nombre de la parte, por lo menos la fecha está, sí. Es un pedido. ¿Cómo sacarle el Está septiembre del 2012. No está la fecha exacta. Bueno, pero yo se lo hago llegar. Sí, Porque, no, es claro, que todo por el fundamento de la negatoria, para uno saber el... no, incluso remite también a un dictamen fiscal que no está. Sería importante tener. Daniela, Sí, yo me encargo. por favor. Yo si me lo pasan, yo lo hago llegar. Se lo dejo. Se lo dejamos. Muchas gracias. Igual para conseguir. Si querés, Después yo te traigo los... y tomar nota del fallo. Claro, sí. Pero si querés hablar de fotocopia, después yo busco la demás. Bueno, otros temas, preguntas. ¿Sí? ¿Qué intervalo de tiempo tenemos más o menos para presentar todos los cursos que hemos pasado, estudios y eso, después que esté la sentencia firme? ¿Existe algún intervalo de tiempo antes que nos llegue, o sea, que estemos muy cerca de empezar a hacer el proceso de instrucción? No, en principio no hay ninguna reglamentación. Lo que sí dictó el director nacional del Servicio Penitenciario en cuanto apareció la ley en diciembre del año pasado, creo que salió esa reglamentación, es una reglamentación ordenando los consejos correccionales
tener en cuenta las certificaciones en todas sus opiniones. No se está cumpliendo eso mucho. Eso no se está cumpliendo. Nosotros presentamos todo, o sea, los certificados no hay plazo. O sea, ni bien sea extendido la certificación por el Consejo Correccional, nosotros lo emitimos y hacemos el... No vence eso, o sea, cuanto antes lo tramiten mejor. Si cuanto antes lo tengan, no necesitan esperar a estar condenados para pedirlo, lo pueden empezar a pedir ahora. No, porque además por ahí les puede pasar que cuando están condenados no están acá, están en otra cárcel. Entonces, ¿a quién se lo piden? Es más complicado. Conviene tenerlo con ustedes, certificado, y que tenga copia el defensor, además, para que no se pierda. A eso vamos, mire. Yo creo que la mayoría que estamos acá, todos somos procesados. Muy poco el que es condenado, todos somos procesados. Y lo que le estaba comentando, nos está llegando, yo llevo 2 años, voy para 2 años, y estuvo 1 año parado en mi caso. Entonces, el tiempo va muy lento, las cosas van lentas. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo ya tengo, por ejemplo, yo en este momento tengo 8 meses ya de estímulo educativo. ¿Qué hago yo para pedir? ¿Qué hago? Como procesado, ¿qué tengo derecho yo? ¿Qué debemos hacer para ir buscando beneficios? Bueno, como procesado usted lo que puede pedir ahí es la excarcelación basándose en esas certificaciones. ¿Por qué puede pedir la excarcelación? Argumentando que el tiempo de prisión preventiva que usted está superando ya supera el de ejecución posible de la pena, teniendo en cuenta la aplicación del artículo 140 de la ley que le puede corresponder. Por ejemplo, porque el condenado no sé qué pena riesga, si puede ser el mínimo de 4 y 6, descontado el tiempo ese de descuento, usted estaría ya en condiciones, bueno, no, ahí habría que hacer bien la cuenta, pero no, la libertad condicional sería a los 3 años. 6 meses menos, le falta todavía un poquito para tener la libertad condicional, pero lo podría argumentar en función de que ya está superado el tiempo en el que podría tener salidas transitorias y semilibertad. O sea, podría intentar la excarcelación. También puede hacer un pedido dentro del régimen de ejecución anticipada voluntaria de, si no excarcelación, por lo menos de salidas transitorias, intentarlo como procesado. Piense que ahora no es solo jurisprudencia, sino se modificó el decreto de procesados, el reglamento de procesados, el decreto 303/96, la última reforma de ese decreto, incorpora la posibilidad de que los procesados se incluyan en el periodo de prueba. O sea, ahora no está excluida la posibilidad de tener salidas transitorias como procesados como antes sí estaba. El régimen anterior de ejecución anticipada solo permitía llegar a la fase de confianza del periodo de tratamiento. Ahora pueden ser incorporados al periodo de prueba. Ese es el otro camino. Una pregunta en cuanto a las fases. Usted decía que una persona desde el primer día de detención está en el derecho de pedir ser vinculado a las fases. ¿Sí? En este orden de ideas, si yo llevo tanto tiempo detenido, yo puedo pedir que se me vincule a una fase. Usted, en realidad, el régimen de ejecución anticipada ahora dice que creo que al segundo bimestre está detenido y ya puede pedir la incorporación al régimen que se conoce como REAV, régimen de ejecución anticipada voluntaria. Con esa incorporación lo primero que tienen que hacer es opinar a qué fase lo van a incorporar. Seguramente lo van a incorporar a la fase de socialización. Entonces, ahí si usted estuvo estudiando y ya tiene un certificado, puede pedir que se analice adelantadamente su incorporación a la fase de consolidación. Y lo mismo puede tratar de ir avanzando hasta llegar al periodo de prueba y hasta pedir las salidas transitorias como procesado. Eso se puede hacer. ¿Y qué beneficio tiene uno que va a salir expulsado tener todo eso? Si igual a la mitad de la condena va a salir expulsado. ¿Qué beneficio tiene el pedir la incorporación al periodo de prueba? Implica una situación de alojamiento diferencial en la cárcel. Cuando uno está en el periodo de prueba, el alojamiento debe ser fuera del cordón de seguridad. En esta unidad, por ejemplo, el periodo de prueba se aloja en el pabellón 50. Es una ventaja en cuanto al alojamiento. En principio, la posición dentro de la progresividad mejora sus condiciones. Igual ustedes por ahí están en una situación donde están en un pabellón extranjero donde están mejor que en otro lugar. En otro pabellón, aunque sea un buen pabellón, por ahí para un extranjero no es un buen lugar. Eso depende también hay problemas en la clasificación que hay que tener presente. Pero la progresividad puede cambiar mucho la situación. Ojo, el alojamiento en la cárcel es el día y la noche también. O sea, si uno no consigue una buena situación, posiblemente ustedes, porque están acá, porque están en un buen lugar de alojamiento. Están en un mal lugar, está preocupado por qué hace con sus cosas, qué es lo que le pasa, y no está en este lugar. Sí. Igual el sistema carcelario no cumple bien con eso, porque por ejemplo, en Seiza, hay muchas personas que tienen la mayoría tienen etapa de confianza y tienen la progresividad, pero no hay pabellones para instalarlo. No hay sitio. Tienen que estar en la población con un 16 y no etapa de confianza, tienen que estar en la población.
Bueno, ahí lo que corresponde hacer cuando hay un problema en que se acumula mucha gente en la fase de confianza es intentar mejorar las condiciones, por ejemplo, incrementar los horarios de patio, incrementar los horarios, las ventajas que tienen las personas que están en el régimen más abierto, es lo que se puede hacer para mejorar las condiciones de vida de los que están en la mejor situación. No sé si eso esclarece. ¿No? ¿Hay algún argentino extraditado o no? ¿Argentino que haya venido a cumplir una condena en el extranjero o no? Vi, ya sé, había uno que yo conocí por pero se fue. Llegó de Panamá, venía con el tiempo cumplido, no le querían reconocer el tiempo que dio y ya dieron la condicionante. Hay uno que todavía está aquí detenido. Lo pidió Ecuador. Yo conozco uno que está trabajando conmigo en la panadería que vino extraditado de Chile. De Chile. 8 años de condena con creo que está 3 años, 3 meses. Bueno, ahí me pasó con un chileno extraditado. Miren lo que cosa curiosa, un argentino condenado en Chile tenía 2 condenas. El Código Penal chileno prevé que se cumplen acumulativamente las condenas, o sea, no se hace una unificación de la pena, sino se cumplen acumulativamente, o sea, después de terminada una empieza a cumplir la otra. Lo extraditaban a la Argentina no, pero se vio favorecido porque lo extraditaban a la Argentina y el fiscal no se dio cuenta que iba a pasar eso y no pidió la unificación en su momento. Entonces, al momento en que le venció, que logró la libertad condicional con la primera condena, el fiscal se acordó que tenía una segunda condena, pero ya estaba prescrita esa pena, había prescrito como pena por el tiempo. Con lo cual, la extradición lo favoreció enormemente. Por un error del fiscal, que el fiscal tendría que haber pedido la unificación para adecuar el régimen legal acá. Esto es la unificación de una persona que tiene las causas y que ya están unificadas al cumplir el tiempo estimado para el extrañamiento. Ya al momento en que hay unificación, es decir, que ya se cumple una sola pena y al momento del extrañamiento no le va a saltar a otra causa. No, y puede pasar, si tiene otra causa le puede saltar. O sea, se hace una persona que cae en el aeropuerto. Perdón, le pasa que aunque estén unificadas, a veces pasa que corresponde certificarla de vuelta, porque hay un problema de comunicación. Muchas veces pasa que el juzgado de instrucción mandó la prisión preventiva con las fichas dactiloscópicas al registro de reincidencia. Y después ese mismo juzgado lo manda al tribunal oral. Y el registro de reincidencia no recibe una comunicación de que es la misma causa. Entonces no hace un trámite de seguimiento del prontuario y entonces cuando le pide reincidencia y ejecución penal le informa que todavía registra el procesamiento del juzgado de instrucción, que es el mismo. Y a veces no surge la sentencia, que la sentencia corresponde a esa misma causa original y entonces hay que andar certificando la misma causa. A veces pasa que hay que certificar, pero por un problema burocrático en la comunicación de los registros al registro de reincidencia, porque parece como una causa distinta y en realidad es la misma. Pasa a veces que eso se demora. Otra inquietud. Una persona que esté en la etapa de instrucción, sí, sin llegar todavía a tribunal oral, puede acceder a tener, puede presentar el estímulo educativo antes de que llegue a tribunal oral para obtener algún tipo de, digámoslo así, salida transitoria o beneficio, como lo llaman. Sí, depende de cuánto tiempo esté en instrucción. Lo que pasa es que en penal económico ahora están durando menos las instrucciones en penal. Creo que hay algún juzgado que tiene un poco más de demora que los demás, pero la instrucción a veces por ahí son cortas, son de 6-7 meses. Máximo 8 meses. Si le toca justo la desgracia de tener un juzgado de instrucción que demora la instrucción y lo tiene largos meses en instrucción y llega a tener la posibilidad de pedir algún, sí, lo puede pedir en instrucción también. En realidad en esos casos lo que es más razonable que se tramite es la excarcelación. El criterio sentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que se llama Peirano Basso, que es un caso de unos uruguayos, es que para no violar la presunción de inocencia, la pena nunca puede ser superior a el tiempo que hubiera permitido la libertad condicional, por ejemplo, con el mínimo de la escala penal, no con la pena pedida por el fiscal, ni con el máximo de la escala penal, sino con el mínimo de la escala penal aplicable por el delito. Con lo cual, puede pedir algo a partir de ese criterio. El problema que va a tener ahí es que en general el juzgado de instrucción, que tarda mucho en la instrucción, no suele tener criterios jurídicos avanzados tampoco. O sea, tienen problemas graves de administración del juzgado, tienen problemas la mayoría, normalmente el juzgado que tarda una petición de esa característica. Tiene problemas de criterio, pero siempre lo puede pedir y ir a la Cámara, por ahí tiene suerte de que le toca una sala en la Cámara que lo resuelve. Una persona que caiga en el aeropuerto con drogas. Perdón.
Una cosa que sí tiene que pedir y que no se pide normalmente, si tarda mucho la instrucción, es que se dé cumplimiento al informe del artículo 207 del Código Procesal Penal. Ese informe prevé que el sumario tendría que haber sido terminado dentro de los 4 meses y que la prórroga concedida por la Cámara debió haber sido fundada en circunstancias, a veces ni se hace eso. ¿Informe qué, perdón? El informe previsto por el artículo 207 del Código Procesal Penal. Normalmente ni se hace eso. Y si se hace mal. Si la causa en sumario dura además más de 2 años, tiene que pedir que se dé intervención al Consejo de la Magistratura a tenor de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 24390, en su actual redacción. La ley prevé que cuando una prisión preventiva dura más de 2 años, esto le tiene que ser comunicado al Consejo de la Magistratura, que lleva un registro de esos casos, y es una especie de aprestillamiento del juez que está teniendo una causa que dura más de 2 años. Eso lo dice el artículo 9 de la Ley 24390. En la versión última, creo que es la 25430. Una pregunta, yo llevo 25 meses detenido. O sea, más de 2 años. Puede pedir justamente que se comunique esto, se dé cumplimiento al artículo 9 de la Ley 24390. ¿Y en qué instancia están? ¿Están en instrucción? ¿Extendieron? Ah, la extensión. La detención. Bueno, pero igual, la comunicación tiene que ser de las que superan los 2 años. O sea, las que se extienden tienen que ser comunicadas al Consejo de la Magistratura. Consígase el artículo 9 de la Ley 24390 y léalo. Puede pedir que a ellos se le dé cumplimiento. No he ido a juicio, estoy programado para juicio. Igual, lo que usted no pidió seguro es que se diera cumplimiento antes que eso al artículo 207. El 207 es el que establece que el sumario no debía durar más de 4 meses, pudiendo ser prorrogado, y está el problema de interpretación de cómo se interpreta eso en cuanto a la prórroga del sumario. Si permanece todavía en la etapa sumarial, ahí lo que pasa es que además en su caso usted puede argumentar una excarcelación por ser irrazonable el plazo de detención. ¿Por qué es irrazonable? Porque no se cumplió la norma que preveía la supervisión y control por un tribunal superior, la Cámara del Fuero, de la desmadrada duración temporal del sumario. ¿Me entendió lo que dije o dije chino? Se lo repito. Le pregunto algo, sí. Así, antes de que me suceda lo que compartió pensando. Yo llevo 19 meses. Bueno, tampoco pidió que se diera cumplimiento al 207. En los 19 meses estuve 4 meses en instrucción, que es la primera, son 4 meses. Pero cuando subí al oral, me quedé 1 año sin juzgado. 1 año, me rechazaron 1 año. ¿Pero cómo 1 año sin juzgado? 1 año sin juzgado. Nadie me rechazó el 6, me mandaban del federal al penal económico, del penal económico al federal. También, ahí lo que puede intentar, perdón, lo que puede intentar es una excarcelación por violación al plazo razonable. ¿Por qué? Porque esa dilación está prohibida por el Código. La interpretación lógica de las cuestiones de competencia es que en cuanto está en duda la competencia, el juez que previno tiene que mantener la competencia y seguir avanzando con el proceso y van en sus actos. Bueno, si se paralizó el proceso, esa es una paralización irrazonable y eso justifica un pedido de excarcelación. No es el criterio de nuestros tribunales el de dar el plazo de razón, pero se puede intentar. ¿Qué opción tendría yo en este momento? Usted podría pedir ahora que si todavía está en sumario, tiene que pedir que se dé cumplimiento, se haga lugar al cumplimiento del artículo 207. Ya está en el bueno, entonces ya termina el sumario. Eso ya se incumplió en su momento. Lo que usted puede pedir es que se dé cumplimiento a la comunicación prevista en el artículo 9 de la Ley 24390. ¿Eso qué es lo que hace? Ya está prorrogado, igual, bueno, queda registrado nada más en el Consejo. La verdad es que el Consejo de la Magistratura con eso tiene que hacer un informe anual, lo hace todos los años. Lo divulga entre Navidad y Año Nuevo, es decir, lo entierra entre Navidad, porque nadie se entera. Se hace un informe que no dice nada, un informe igual. ¿Hay un plazo establecido por alguna ley para estar en una etapa, digamos, en la etapa de instrucción? Sí, es que le acabo de decir, el artículo 207 dice que dura 4 meses. 207 del Código Procesal Penal. Ah, o sea, hasta 4 meses. Si se extiende, el juez debe solicitar una prórroga con la intervención de la Cámara de Apelaciones del Fuero que de todo. Ah, bueno, tomamos un cafecito. Si le falta azúcar, me traigo. ¿En qué momento se da la extraditación, por ejemplo, antes o después de la condena a tu país para funcionar la condena? No, para ser extraditado como condenado tiene que ser después de la condena. O sea, para ser extraditado como condenado siempre después de la condena.
Lo otro que yo decía de ser extraditado para ser juzgado es algo que no está pasando hoy en la Argentina, ni va a pasar por muchos años, pero sería una alternativa. Esa, en realidad me parece, en algunos casos me parece más humano. Cuando vienen acá europeos, polacos, hemos visto ingenieros polacos procesados por droga, ¿qué están haciendo acá? También, ojo, cuando uno habla con ellos no quieren ser extraditados, por ahí no, ingeniero polaco por ahí no les interesa estar en la cárcel en Polonia, no sé. Nos ha pasado que hay gente que no quiere ser extraditado, pero en otros casos puede ser muy razonable ser extraditado. Si estoy condenado hace ya 1 año y medio, pero sí, yo pedí mi extraditación para cumplir mi condena en el país, pero no me dan respuesta. Bueno, eso lo que puede intentar. ¿Qué país es el? Perú. Con Perú. Bueno, lo que puede intentar es, por un lado, ver allá en Perú qué es lo que pasó, si se obtuvo ya el place de la justicia peruana, si ya un juez de Perú contestó que acepta la extradición, porque el problema es que en esos casos tiene que venir una comisión de policía peruana a buscarlo acá para llevarlo al Perú. Lo viene a buscar la policía del Perú y se lo lleva a Perú. Se hace eso. Pero tiene que tener primero el place del juez de Perú. ¿Lleva un buen tiempo? Pero no sabe usted si llegó ya a un juzgado peruano. Yo como el abogado me dijo, mi defensor me dijo que todavía no hay nada, y bueno, de repente están llenos las cárceles allá y no quieren recibirlo. Me dije, bueno, en broma. No, pero eso, el que no lo quieren recibir, eso lo puede decidir el ministro de Relaciones Exteriores de Perú. Pero primero tiene que haber una aprobación judicial. Por ahí la aprobación judicial, yo no creo que el juez peruano va a decir que no a un nacional que quiere venir a cumplir la condena en el país. Parece muy raro. Lo otro es que yo simultáneamente tramitaría el pedido de extrañamiento con prohibición de regreso para poder, cuando se cumpla la mitad de la condena, ya que se dé por cumplida también en el extranjero. Eso se puede hacer. Yo lo he firmado en el juzgado y sí es efectivo. Doctor, sí. Una pregunta con respecto a la pertenencia de otro. Cuando uno está sancionado, que le dicen, bueno, tienes que retirar tu pertenencia y mencionar a alguien que te lo retire. Uno no tiene familia aquí. En el caso mío, o sea, me dijeron, bueno, puedes poner a tu abogado, pero honestamente uno confía en el abogado tal vez para que lo defienda, pero no para ponerle un poco de plata así, joyas en las manos que cuestan bastante. ¿Qué uno puede hacer con respecto a eso? ¿Uno lo deja ahí hasta el último momento o ya no está? Bueno, lo ideal es que las haga con alguien de su confianza, que puede no ser el abogado, puede ser alguien del consulado, puede ser una persona de una entidad religiosa que le ofrece la colaboración para tomarlas a su cargo y las tenga otra persona y usted después la va a buscar. Pero eso tiene que conseguir alguien de su confianza que las tome las cosas. Sí, pero digamos que hubo un ejemplo, llamar al consulado y que ellos lo retiren, pero el día que me expulsen de aquí. O se retiran, nosotros estamos haciendo en esos casos, le hacemos depositar en el tribunal y el personal de migraciones se encarga de retirarlo, le ordenamos que directamente en el momento, mire qué buena solución es el tribunal. En el momento, yo si hacía depositar en mi tribunal lo perdía. Yo si hacía depositar en mi tribunal lo perdía. Así que no son todos los casos, pero cuando no se da el nivel de confianza para designar un depositario y que quede en resguardo y que tome a su cargo después del el momento de la expulsión. Usted puede pedir eso al tribunal que se ordene el traslado de los efectos a la sede del tribunal para que el personal de migraciones se lo acerque a usted al momento de concretar la expulsión o el extrañamiento o lo que fuere. O lo otro, usted lo tiene acá en español, ¿no? Usted lo puede tener a disposición suya, depositado en la unidad penitenciaria. Tampoco. Entonces, si está depositado en los tribunales, ya, déjenlo en los tribunales. Claro, lo que puede pedir es. Bueno, lo que puede pedir es que el tribunal lo ponga a disposición de migración en la solución. No es lo que sabe que tiene que pedir el estudio. Se lo lleva con usted cuando se va. Claro, la mejor forma. También. Ya sabe que tiene que estudiar, ¿no? Doctor, yo qué puedo decir, mientras haya propuesto, muchas gracias. Esto es muy de mucho valor lo que hicieron hoy por nosotros, saber mucho y mirar las cosas de otra manera, para pelear por un poco de libertad. Bueno, en todo caso, muchas gracias de verdad.
Gracias a ustedes. No, gracias a la invitación acá al doctor Delegado, porque para mí es siempre bueno escuchar a un experto, pionero en materia de control de ejecución. Bueno, muchas gracias. Nosotros hemos tenido que aprender y hemos leído sentencias acá y hemos tomado la escuela también de lo que fueron los primeros jueces de ejecución penal. Y bueno, es importante en los tribunales orales que han evidentemente levantado la voz, algunos de ellos, por anexarle esta tarea adicional al juzgamiento, pero en la experiencia que hemos nosotros tomado de contacto directo con los condenados, creo que es muy positivo, no solamente para que el tribunal lleve una guía directa de cómo va la situación de cada condenado, cada situación es muy particular, la necesidad que tiene la persona que tiene un desarraigo con sus familiares, nosotros tenemos obligación de seguirlo, hasta que esté en el avión, tratando de resguardar también, porque nos hemos enterado de situaciones comprometidas, donde hay personal de seguridad que especula con el dinero, con la devolución del dinero, con el traslado. En este momento el Servicio Penitenciario, en acuerdo que hemos realizado, ha designado un gestor que para la liquidación de las divisas, para la transformación de divisas. Doctor, esa es una buena pregunta. El dinero que tienen de su peculio para llevársela, hacerlo con tiempo suficiente para que al momento y combinando con el banco que esté en la sede del aeropuerto o de buquebús, algunos que son de vecinos, puedan llevarse el dinero de su peculio transformado en divisa que pareciera que no le toca ahora el cepo. Por lo menos. ¿Un acuerdo con el servicio penitenciario? Sí. Doctor, ¿qué posibilidad existe? Entonces se ha designado un gestor y nosotros libramos un oficio donde el gestor debe retirar el dinero de la administración y transformarlo en el momento de la expulsión en el aeropuerto, transformarlo en divisa. Bueno, eso nos resuelve un problema que el miércoles pasado no sabíamos la solución. Yo le quiero hacer una consulta. Doctor, ¿qué posibilidad hay de armar un evento como el de la otra vez? Porque muchas embajadas quieren escuchar eso de un día, acercarse otro día, más adelante. Hoy estoy medio cansado porque tengo un juicio de manzana blanca. 3.500 kilogramos. Es complicado, pero ¿podría explicar qué día podría ser otro miércoles o qué día? No sé, pero yo estoy teniendo esto todos los días. Hoy terminé justo a las 2 y pico. El día que usted pero me avisa y yo ya tengo. Bueno, después si realmente lunes y martes tengo juicio siempre. Hoy fue excepcional. Hoy fue excepcional. Lo vamos a ir con otros. No, podemos poner algún día. Si invitamos lo mismo a las embajadas. ¿Cuánto tiempo necesitan para hablar? Más o menos un mes. Un mes que es el tiempo que tenemos de respuesta de las embajadas. Por lo menos a nosotros después de ese día nos respondió la rusa y la checoslovaca y tienen esa misma pregunta. Bueno, hagámoslo en julio si quieren. ¿Julio? Si tienen todo junio para prepararlo. Pues ya en mayo queda un solo objetivo. Primera semana de julio igual. Primera semana de julio. Y ahí estamos. Primer miércoles de julio. Mandamos este oficio. ¿De qué? Al banco. ¿Ustedes estuvieron en Igual no es son 15 días, así que avísame. Bueno, les agradecemos mucho. Entonces, no sé si hay más preguntas. Bueno, entonces yo creo que ya. Bueno. Una pregunta. Casos que ha sucedido de personas que han salido. En el momento de ser expulsados, a veces se encuentran pasado 1 o 2 meses de la mitad de la condena. En el caso que uno en ese instante decidiera quedarse a completar la condena acá para quizá rebajarla con el escrúpulo estudiantil, ¿ya no se puede hacer nada? ¿O? ¿Y si ha consentido? Yo tengo una opinión
El tema, la resolución que lo expulsa, si bien está convalidada judicialmente, la resolución que lo expulsa es una resolución administrativa. Y en la ley de procedimientos administrativos argentina hay un recurso que se puede interponer incluso vencidos los plazos legales, que es la denuncia de ilegitimidad. O sea, se interpreta como denuncia de ilegitimidad. Y eso habilita la vía administrativa. La medida es una particularidad de nuestra ley de procedimientos administrativos. El tema es la medida cautelar, porque si se cumple o no se cumple la suspensión de del extrañamiento. Yo creo que junto con la denuncia habría que evidentemente una medida que se suspenda la ejecución del extrañamiento. Habría que tener buenos motivos para argumentarlo, pero siempre se pueden, porque los motivos pueden ser desde que no conoció plenamente. Normalmente las notificaciones nunca están practicadas conforme corresponde, siempre hay errores técnicos en la notificación, siempre hay motivos técnicos por los que se pueden discutir. Cuando uno no consiente un acto administrativo, llevarlo adelante es bastante complicado. O sea, hay un recurso en la ley de procedimientos administrativos que se conoce con ese nombre de denuncia de ilegitimidad. O sea, un recurso presentado extemporáneamente debe ser tramitado por nuestra ley de procedimientos porque considera que es mejor que sean perfeccionados los actos administrativos, que se eviten ser administrativos todo tipo de vicios que puedan tener. No estando firme, corresponde pedir, se puede pedir como medida cautelar o se puede pedir que se deje sin efecto la resolución jurisdiccional, no encontrándose firme la resolución administrativa que forma parte. Y esto se puede hacer, de hecho lo puede hacer el propio tribunal, advirtiendo que la resolución administrativa no se encuentra actualmente firme, esto con la certificación por secretaría que está tramitando el recurso de legitimidad y que tiene efecto suspensivo sobre la realización de la expulsión, correspondería dejar sin efecto la orden judicial, aun cuando no se lo hubiera apelado. Lo mismo hemos hecho muchas veces cuando advertimos, por ejemplo, que teníamos una pena unificada que unificaba una condena que no había quedado firme en su momento. Y después nos llegaba la confirmación porque venía la resolución del Tribunal Superior que había modificado. Bueno, había que dejar sin efecto, y hemos dejado los juzgados de ejecución, hemos dejado sin efecto penas unificadas por tribunales que habían incurrido en una nulidad. Había un problema de nulidad. Acá no sería exactamente una nulidad porque es una especie de nulidad sobreviviente, pero que es una nulidad admisible conforme a nuestro procedimiento. Desapareció el acto administrativo que supuestamente fue homologado judicialmente. Corresponde pedir que se deje sin efecto la sentencia de expulsión. En mi opinión, ahora por ahí, no tiene suerte, lo expulsan, toca. ¿Y por qué va a cambiar de opinión después de haberlo consentido? Lo que pasa es que los estudios son buenos. Claro, es uno que está estudiando y no sabe. Por ejemplo, el seminario que nos está dando ahora, pues nosotros, la mayoría que no teníamos mucha idea, pues nos abre un poco la mente y nos quedan muchas cosas en claro. Entonces, pues, una forma de cambiar una decisión. Anteriormente el extranjero tenía ciegamente de no hacer nada, sino esperar la mitad de la condena. Dado que el doctor ha estado viniendo las últimas veces y que se han programado charlas y eso, como que el extranjero está cambiando su modo de pensar. No simplemente es un poco rescatar la inversión en educación al extranjero que se quede aquí a llevarse, digamos, el premio de esto, de lo que es la reinserción completa. O sea, si usted tiene un título habilitante. Tengan presente eso. Si no aplican el artículo 69 de la ley, no van a obtener el título. O sea, si no consiguen que les expidan el permiso precario de permanencia en el país de migraciones, eso hay que pedirlo y se puede pedir judicialmente también. ¿Qué autoridad es la que haría eso, doctor, para invitarla ese día? Bueno, lo podemos invitar al director nacional de migraciones. Doctor, una pregunta en ese orden. Si uno llegase a pedir el plazo de la residencia precaria, son 2 años. No, la residencia esa se pide por 180 días prorrogables en la medida en que no varíe la situación. Por ejemplo, si se extingue antes la pena, por ejemplo, podría variar y cesa antes. Bueno, la pregunta radica en que si yo pido esto, digamos, cualquier persona pide el trámite de permanencia, que son 2 años, y cumplida la pena, se cumple el tiempo del documento expedido. No, esa residencia precaria es así, caduca sin lugar a duda el día del vencimiento de la condena o el día de la expulsión. No es que se va a poder prorrogar después, ¿no? Esa no sirve para regularizar la situación. No. Sí sirve para obtener el título, por ejemplo. Sirve para obtener un documento argentino que va a tener fecha. Digamos, si cumplió este tiempo y
se cumplió la pena, ¿sí? Y uno decide seguir estudiando porque capaz el tiempo que le terminó acá no completó los estudios, uno decide seguir estudiando. Sí. Y Migraciones decide expulsarlo a uno. Si Migraciones decide expulsarlo a uno, no hay nada que hacer. Le vuelvo a decir, las resoluciones de migraciones de expulsión que se están ejecutando ahora, las únicas que se están ejecutando son las que dicta la justicia de ejecución penal, porque requieren homologación judicial. Las otras que antes eran administrativas, ahora solo se pueden ejecutar si son convalidadas o homologadas por la justicia en lo contencioso administrativo. Yo les dejo acá para que vean la ley de procedimientos, el reglamento de procedimientos donde está prevista la intervención del fuero contencioso administrativo, que antes no estaba, y que es lo que hace que hoy no queden firmes esas resoluciones. Si usted la resiste, la orden de expulsión, esa no va a quedar firme, en principio. O sea, usted va a poder seguir estudiando. Lo que no va a tener es regularizar la situación migratoria, porque eso sí, lo que Migraciones no va a hacer es prorrogarle esa tenencia precaria que le habían dado en función del artículo 69 de la ley. Absurdamente va a mejorar la situación si comete un nuevo delito, es un absurdo total. Entonces le va a corresponder de vuelta. Es absurdo esa interpretación. Eso va a justificar un buen argumento para pedir que se le prorrogue ese mismo argumento por el cual a condenados a prisión perpetua con reclusión accesoria del artículo 52 les dimos libertad condicional, porque decíamos no puede ser que el artículo 53 admita la libertad condicional para una persona condenada con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado multireincidente y no se admita para una persona que solo es primaria y tiene la accesoria por reclusión. Entonces, y ese argumento lo admitió la Cámara de Casación, lo convalidó. O sea, la aplicación analógica a favor del argumento que no puede ser que una persona esté condenada, que su única posibilidad de mejorar la situación es cometer varios nuevos delitos para quedar como multireincidente, condenada a la accesoria del 52 para poder tener entonces libertad condicional. También se puede trasladar al caso de los que están condenados a prisión perpetua y son declarados reincidentes. Tampoco puede ser que estén en peor situación que un multireincidente. Perdón, ¿quién es la persona que extranjero que impulsen por droga? ¿Cuál es el castigo para volver a cabo? ¿Cómo? La prohibición de reingreso es de 5 años mínimo en la ley. De vuelta, eso yo lo pongo en una expulsa perfectamente, o expulsa 8 años, o expulsa más. Yo creo que se puede consentir la orden de expulsión y apelar en la prohibición de reingreso de 5 años. Y eso va a depender del criterio que aplique el juzgado. Yo lo que hacía era convalidar el mínimo legal. Sí. Bueno, yo después una condena, le digo, no tomo para merecer la pena, es la pena como no considero la reincidencia. Eso como un elemento más, no como un agravante. Claro, no, lo que pasa es lo que le digo, nosotros queremos tramitar la competencia del secretariado del Estado. Nosotros que queremos como llenar esos vacíos, o sea, el extranjero no desconoce, los abogados desafortunadamente lo que juegan con las personas, desinforman. Entonces el hecho de tener al doctor aclara, cierto. Nosotros nos gustaría, nosotros hace 15 días atrás tuvimos un evento con las embajadas, vino la de Canadá, la de ¿qué tal? El delegado me va a avisar, 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 el delegado